imprimirlo o descargarlo a tu celular para mostrarlo. Vas a poder vincular el certificado con tu aplicación Cuidar. Además, si tenés usuario registrado en Mi Argentina, el código QR estará disponible en la sección Billetera Digital. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Bienvenidos, buenas tardes. Qué tarde lluviosa, está feo, está gris, está para quedarse en casa más que nunca. ¿Cómo va, Mariano? Bienvenida, ¿vos? Muy bien, ¿qué tal? Todo bien, entrando en unos últimos días de la semana acá en el Congreso de la Nación, sí, con muchas novedades respecto de algunos rebrotes en provincias en el interior del país respecto del virus del COVID-19 que vamos a ir analizando durante el programa. Sí, en un ratito nos vamos a meter paso a paso con eso. ¿Cómo le va, Pato? ¿Cómo le va? ¿Qué dice Meli? Bueno, con datos, la verdad, no complicados, siempre que haya respeto y distancia entre nosotros. Obvio. No, escúchame. No, el tema tiene que ver, la verdad, con datos muy preocupantes acá y en el mundo. Hoy estaba mirando la cantidad de casos. Estados Unidos está en 1.300 por día. Brasil, perdón, con 1.300. Estados Unidos con 1.000, y a los que miran esto de manera global les preocupa ahora la India con 800, 900 muertos por día. Les preocupa Sudáfrica, que está con 700, que eran zonas relativamente tranquilas. Y acá la verdad que son números muy preocupantes. Hoy coincidíamos los tres con que el ministro de Salud de la provincia, Goyán, alerta de que a lo mejor hay un retroceso en cualquier momento. Sí, ¿no? Prácticamente creo que digamos, ni siquiera un a lo mejor. Dijo que obviamente se está siguiendo, que es preocupante cómo ha crecido día a día los números, independientemente de si hubo una caída en el sistema que los contabiliza, si hubo un arrastre estadístico. Sí. Hay más casos, pero que el dato alentador, también dijo Goyán, es que, digamos, de los nuevos infectados es cada vez menor el requerimiento de camas de terapia intensiva. Entonces eso también es como... Menos carga viral, dirían los médicos, ¿no? Te pega menos, parecería. Y además no hay un Puede ser. colapso del sistema sanitario. Claro, ese es el dato positivo. Es decir, más contagios, pero el sistema sanitario está aguantándolo bien. Sí, de hecho dijo, y viste que van haciendo como estimaciones, bueno, con estos números al día de hoy, ¿cuánto tiempo aguanta el sistema sanitario sin estresarse? Dice, por lo menos 30 días más. Bajo estos parámetros se la banca. Mirá pero vos. bueno, qué sé yo, es como el minuto a minuto. Yo digo que esta pandemia le toma prestado el comportamiento al rating. Sí, claro. Esto es minuto a minuto, digo, y nadie le tiene del todo sacada la ficha, que hay que usar el barbijo para esto, no, que mejor no hay que usarlo, que el distanciamiento, que bueno, que hay que abrir un poquito, pero que... Me parece que nadie tiene la vaca atada como con decía esto. Mariano, había provincias que estaban relativamente tranquilas, y son dos muy importantes como la provincia de Santa Fe y Córdoba. Bueno, Santa Fe acaba de cerrar la frontera, y Córdoba está muy preocupada también, y esta zona que irradia, que es la nuestra, que es el AMBA, ¿no? Ni hablar. Sí. Bueno, pero Este es el tema. hay casos también raros, como por ejemplo Bariloche. ¿Ah, sí? Bariloche... Hoy ya se abrió el Cerro Se Catedral. abrió el Cerro Catedral, pero al mismo tiempo el Ministerio de Salud Nacional dijo que hay circulación comunitaria en Bariloche, por lo cual se están dando estas cosas que son en forma paralela y son contradictorias, ¿no? Bueno, y ayer nosotros hacíamos, intentábamos hacer un análisis, ¿no? ¿Por qué en Estados Unidos el principal estado afectado fue Nueva York? Casi todos los casos parece que han circulado por allí, y el resto de los estados han transitado la pandemia de una manera un poco más tolerable, por así decirlo, porque nadie está exento totalmente. Bueno, los especialistas dicen, Melina, ahí el transporte. En el caso de Nueva York, el subterráneo. Claro. El subterráneo. Y las bueno, grandes urbes, ¿no? Las grandes por urbes. eso capital y provincia. Exactamente. Por eso San Pablo. Y por eso aquí en Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano seguramente vamos a ir a otra etapa, luego del 3 de agosto, en que se va a restringir más la circulación, no tanto el comercio. Da la impresión que esa es la discusión que se viene en las próximas Pero ¿cómo semanas. haces? ¿Cómo haces convivir las dos cuestiones? Porque, ¿no? además, mira, es un costo alto para el empleador. Claro, pero además tenés un problema. Mira, hoy hablaba con el propietario de un lavadero de autos, y el tipo dice, con razón, dice, ¿dónde tengo yo contacto con otro para que me tengan clausurado? Y es cierto, recién se están habilitando. El tema es que vos tenés 15 a 20 empleados, y esos empleados, ¿cómo viajan? Él tiene el lavadero en la zona de Belgrano. Ese es el tema, ¿no? Digo, así está el caso de las peluquerías, de los comercios que no son de cercanía. Sí, pero al mismo tiempo... ¿Cómo habilitás la parte? Si tratás de evitar los contagios, ¿no? Yo ayer estuve buscando un lavadero y lo encontré. 3 lavaderos en mi barrio. Claro. Todos cerrados todavía. Y un cuarto que tenía
una ambulancia y 2 hombres vestidos de blanco. Y dije, bueno, acá no entro por las dudas, a ver si, Claro. si me llevan. O sea, que encontraste uno. Uno, que- pero no, digamos, daba la impresión de que todavía no estaba en funcionamiento, como que estaba arrancando, pero está todo muy todavía verde el tema Sí, de los yo sabía lavaderos. que hoy llovía y dije, lo lavo mañana, ¿viste? Yo no sé lo que es un Sí. lavadero. No. No sé. Y creo que mi auto tampoco se viene quejando demasiado, así que ahí está. Pero yo por lo bajo, viste, hay un lavadero y le hago así, sigo de largo, ¿me entendés? No, la otra que me preguntaba es los paseadores de perros, que me llamó la atención Sí. porque era algo que una de las actividades que quedó habilitada ahora hace poquito, me preguntaba por qué no había estado habilitado antes, porque cuál es, si es una persona que va caminando por la calle, va con un barbijo y va paseando perros, no y aparte los paseadores justamente su trabajo lo hacen de a pie, en general son de los barrios. Y además si se permite pasear a tu propia mascota, ¿no? Claro. Es decir, que por ahí tal vez es el tema de que vaya puerta por puerta buscando a los Exactamente. perros. Pero ¿y el delivery? Y bueno, sí. Es Sí, lo mismo, claro. como que también decís, no sé con qué tiene que ver puntualmente, pero al mismo tiempo digo, si se comprende que un niño tiene que salir a espaciarse o a recrearse, está permitido que vos saques a tu mascota. Creo que mínimo, máximo son 2 veces al día que se permite una vuelta cortita. ¿Por qué no vas a permitir Bueno, una actividad regulada? El criterio es como muy arbitrario, ¿no? Porque estamos ante una situación que no habíamos visto No. antes. Eso es verdad. En La Plata, por ejemplo, hay toda una discusión respecto de si se permite o no las salidas recreativas para los niños, que todavía no están permitidas. Claro. Hay una discusión entre el intendente y el gobernador. Es decir, cada distrito va Sí, y articulando por estos ejemplo, criterios. Santa Fe y Rosario, por ejemplo, eran ciudades donde incluso han habilitado hasta encuentros. Los bares están como muy abiertos los bares. No quieren. Ahora, ¿qué dijeron? Dice, el problema no son los bares, el problema son las reuniones familiares. Interrumpimos reuniones familiares. Es como un tema de ensayo y error permanente, Bueno, ¿no? Y el cierre de la provincia de Santa Fe es otro dato, ¿no? Sí. Decisión de Perotti ayer. Claro, y eso ayer cuando, ahora en un rato también lo vamos a hacer, cuando recorríamos el mapa de la Argentina, donde vos ves cómo están distribuidos los casos, por lo menos en las últimas 24 horas, que es la manera en que nosotros lo presentamos, decimos, qué difícil eso para el límite de la provincia, para Y claro. el tipo que tiene que pasar de un lado para el otro, tiene que trabajar, tiene que ir y venir. Si para nosotros que somos del AMBA o de la Ciudad de Buenos Aires, Es lo mismo. somos palabra prohibida en el resto del país, con onda lo digo, pero de verdad, o sea, te Y tenés sí. que ir por alguna cuestión, poner en Sí, claramente. contacto. O por trabajo. Por trabajo es muy difícil. Si me hablaste no te entendí, pero si quieren repasamos el informe de todos los días del Ministerio de Salud y ahí me podés decir tranquilamente lo que querías. 5.782 las personas que han sido diagnosticadas de coronavirus en las últimas 24 horas en la República Argentina, el 89,7% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, el 2,6% de los casos confirmados se ubican en Jujuy, el 1,5% en Córdoba y el 1,2% en el Chaco. 4 son las provincias que no han confirmado casos en la jornada de ayer. Son 141.900 los casos confirmados totales en nuestro país, 13 de los cuales se ubican en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia cada 100.000 habitantes es de 312 personas. 50,6% son varones, el 49,4% son mujeres. Tenemos 37 años de mediana de edad y tenemos 7,5% de los casos confirmados en trabajadores de la salud. 2.617 personas fallecidas por coronavirus en el país. La tasa de letalidad se mantiene en 1,8% del total de los casos confirmados. La tasa de mortalidad específica por coronavirus es de 57 personas por cada 1.000.000 de habitantes. 75 años la mediana de edad de las personas fallecidas. El 51,1% de los casos están producidos por transmisión comunitaria. Aunque en alguna circunstancia, por algún motivo, nos hagan un hisopado y ese hisopado sea negativo, no implica que podemos retomar nuestras actividades porque el periodo máximo de incubación de esta enfermedad es de 14 días. Si bien entre el 5º y el 7º día está la mediana, es posible que pueda presentarse síntomas hasta el día 14. Por lo tanto, la recomendación, salvo alguna indicación especial de la autoridad sanitaria, es el aislamiento por 14 días, aunque tengamos el hisopado negativo, y por supuesto
evitar el contacto con otras personas en ese sentido. Si no cumplimos con estas condiciones, no somos contacto estrecho, aunque hayamos estado cerca, hayamos pasado por al lado, hayamos estado menos de 15 minutos con alguna persona que fue confirmada por coronavirus. Si algún vecino en otro piso de un edificio tiene coronavirus, no somos contactos estrechos y si somos contacto de un contacto estrecho, tampoco tenemos que hacer nada, salvo que esa persona empiece con síntomas y sea confirmado. No tenemos que subestimar los síntomas, que tenemos que tener contacto inmediato con el sistema de salud si tenemos fiebre, si tenemos dolor de garganta o tos, aunque sea leve. La mayor circulación de los virus respiratorios que tenemos en este momento, el 97%, es el SARS-CoV-2. Evitar el contacto con otras personas si tenemos síntomas. Tengamos muchísimo cuidado con las personas que tienen condiciones de riesgo, tengamos muchísima prevención para no transmitirles la infección y que podamos minimizar la posibilidad que tengan complicaciones y fallecer. Y las recomendaciones que seguimos recordando, que son las más sencillas y las que tienen mayor impacto: lavarnos las manos, airear los ambientes, limpiar las superficies, toser, estornudar cubriéndonos la boca con el pie del codo, usar el tapaboca que nos cubra la nariz, la boca y el mentón, y en todo momento sostener la distancia de 2 metros es lo que va a hacer que si pasa alguna de todas las otras cosas que no se pudieron cumplir, minimicemos la posibilidad de transmisión. Lo que vienen mencionando todos los especialistas, ¿no? La responsabilidad social, que más allá de toda restricción que pueda surgir de si tenés o no tenés un permiso para circular y cómo lo haces, bueno, que si lo tenés que hacer, lo hagas con mucha responsabilidad. Vamos a introducir también esta tarde al doctor Luis Cámara, que ya está en comunicación con nosotros para poder conversar sobre cómo nos viene pegando esta etapa de apertura flexibilizada, intermitente, que podría, por la cantidad de casos, doctor, muy buenas tardes, llevarnos nuevamente a mayores restricciones. ¿Cómo le va? Buenas tardes, sí. Sí, estamos viviendo días difíciles, como ya habíamos pronosticado hace tiempo, ¿no? Así que hay que ver los números día a día y de función de eso tomar una decisión. No podemos en forma apresurada porque estamos como en la batalla más importante con el virus, ¿no? Entonces, darle un equilibrio entre qué cosas tienen que quedar flexibilizadas o abiertas o en movimiento y cuáles no. Pero eso hay que verlo día a día. Con el determinante para mí más importante serían la ocupación de las camas en terapia intensiva y en la internación general, como el número más importante. Doctor, ¿cuál sería el rasgo distintivo de esta etapa, teniendo en cuenta que, digamos, independientemente de las diferencias que hay entre una y otra, siempre estamos frente al temor del pico de la enfermedad, frente al temor de que se sature el sistema sanitario? Bueno, ¿cuál es el rasgo distintivo y qué es lo que hay que observar especialmente en esta etapa? Bueno, en esta etapa, como observación sanitaria, es ver la cantidad de contagios, pero sobre todo, como dije recién, la cantidad de internados, porque si se contagian muchas personas ancianas, bueno, el sistema de internación se va a poner muy difícil. Si se contagian muchos jóvenes de 40, 30 años, no va a haber mayor problema con internación. Nosotros no podemos saber exactamente con el número de contagiados cómo se compone desde el punto de vista etario, entonces eso es medio variable. En Cava es variable en los barrios y es variable también en el conurbano. Para darte 2 ejemplos, nosotros teníamos una tasa de mortalidad de gente, digamos, de clase media, más anciana, antes que hayan aparecido los casos en los barrios populares, de un 5%, en los barrios populares del 1%. Fíjate la diferencia que hay dentro de la misma ciudad. Exacto. Dentro de la misma ciudad, como hay 2 poblaciones con comportamiento desde el punto de vista infeccioso, desde el punto de vista de su humor y mortalidad, totalmente diferentes. Si se van enfermando gente más jóvenes, aunque sean muchos casos, los cuales bastante, obviamente que es poco agradable, no va a haber tantos problemas en el compromiso. Serían más pacientes asintomáticos, oligosintomáticos, lo que sería la famosa fiebrecita esa que no hace nada. Pero eso en la práctica hay 1 de cada 5, 1 de cada 6 que tiene resultados negativos y es lo que, bueno, están aumentando el número de muertes, que es un número que a mí sí particularmente me tiene mal, porque es más de lo que teníamos proyectado, el 10-15%. Doctor, buenas tardes. Mariano Espesapre lo saluda. Sí. Usted es especialista en medicina geriátrica.
¿Está siendo afectado esa porción de la población, los adultos mayores, cuando usted dice que me tiene preocupado el número de muertes? ¿Está apuntando a ese sector? Sí. Y ese sector es el más vulnerable. Acá tenemos que tratar de entender, digamos, dos cosas. Primero, los primeros trabajos de China ya demostraban que las personas por encima de 60, 70 años, y eso lo muestran muy bien los gráficos que muestra la ciudad, que mañana lo van a mostrar, como a partir de los 60 años se empieza a ir para arriba, digamos. Antes de 60 años, realmente son muy pocos la población que fallece, aunque algunos lamentablemente también fallecen. A partir de esa edad se entra a complicar, porque hay varias enfermedades, porque somos ancianos. Pero después está el grupo de los muy ancianos, los que viven en geriátricos, que ya son pacientes que si estoy en un geriátrico, porque ya no puedo ser autoválido, ya soy paciente frágil, no un anciano robusto, sino frágil. En Europa el virus ha sido con esa población, ha sido devastador. Un depredador, devastador. Estamos hablando de muertes de 10 personas, 7 eran de ese grupo etario. Claro. En la Argentina, con tremendos cuidados que hemos tenido todos, los tremendos cuidados que han hecho muchos directores y dueños de geriátricos, la verdad que estamos con una tasa de infección francamente menor que las internacionales. Igualmente impactan, porque te has dado cuenta que el índice de muerte es 70 y pico de años. Pero nada que ver con lo que teníamos. Para tener una idea, en Buenos Aires hay 20.000 ancianos que están en un geriátrico. Debe haber otros 20.000 que necesitan cuidadores, o sea, gente con mucho deterioro ya físico, como al final de la vida. Y hasta ahora la cantidad de muertes que hemos tenido en ese grupo etario ha sido mínima. La verdad que pero tampoco se puede más. Traten de entender la situación biológica. Claro. Las medidas que se han hecho han sido excelentes. Y la propia gente de los geriátricos, fíjate que los primeros días de marzo ya ellos se dieron cuenta que no querían que entre gente de afuera, excepto los cuidadores de la salud, que lamentablemente somos nosotros los que llevamos y traemos la enfermedad. Sí. Eso ya se sabe. Doctor, una consulta. Sí. Uno entiende obviamente los reclamos sociales, los reclamos económicos, psicológicos, de ir flexibilizando la cuarentena, pero por lo que uno ve, que yo contaba hoy por datos, yo no soy médico ni mucho menos, veía que hay, por ejemplo, en Brasil 1.300 muertos por día, Estados Unidos 1.000, la India 800, Sudáfrica 700 fallecimientos por día. Digo, esto no está controlado en ningún lado. Si no hubiese condicionamientos económicos, la mejor receta y casi la única sería el aislamiento y la cuarentena severa. Sí, ¿no? Y sigue siendo la única receta, lamentablemente una receta de 700 años atrás, pero sigue siendo válida porque no tenemos ningún antiviral. No tenemos ningún antiviral y es algo que a mí también me preocupa porque la verdad que venían avisando que iba a haber esta epidemia, que podía haber una pandemia. Cuidado con los coronavirus y nos quedamos, digamos, el mundo occidental quedó un poquito dormido, por así decirlo. Fíjate qué manera tan tremenda de despertar, ¿no? Qué manera de despertar que tenemos, ¿no? Sin duda. Tuvimos un poco... bueno, ya los 2 coronavirus pasaron, estaban en otros lugares, a nosotros no nos va a tocar y bueno, ha sido tremendo. Y además en América particularmente, bien tiene que ver con lo económico, se transformó en una enfermedad de pobres. Claro. Esto es muy típico, muy típico. Ya los primeros datos aparecieron con los afroamericanos que fallecían el doble en relación a los blancos en Nueva York. Ese fue el primer dato, ya en marzo se empezó a ver eso. Y las condiciones sociosanitarias que tenemos en América, mucha gente que vive hacinada, con una sola cocina y un solo baños comunitarios, es un combo. Subalimentados, además. Nosotros tenemos una población muy mal alimentada o con problemas nutricionales, diría. Sí, yo no diría tanto eso. Te digo, nuestra población pero, está doctor, en ese punto no. Fíjate que es muy resistente a la enfermedad. Bueno, no, obviamente lo que a diferencia, te quiero decir una cosita, porque este es un punto importante. Sí, cómo no. Yo doy clases porque somos clínicos y damos clases por toda Latinoamérica. Te puedo asegurar que ser pobre en el resto de los países de Latinoamérica desde el punto de vista de la salud te va muy mal. En cambio acá, a los pobres te va mal en un montón de cosas, pero en el tema de salud te cuidamos. Por eso no hemos tenido esos números que han tenido en Chile, esos números tremendos de Ecuador, de lo que va a hacer Perú, de lo que es obviamente Brasil está descontrolado. Brasil es cifras, vamos a llegar a las 6 cifras en Brasil, idea, ¿no? Superar las 6 cifras, para que tengan una. Y bueno, Estados Unidos ya es imposible hablar porque ya es una cosa delirante, lo que han hecho con todas esas manifestaciones que salieron, los jóvenes que no se cuidan, que no quieren usar barbijo.
Sí, todo el O sea, es una debate cosa- ese. Lo de Estados Unidos es una cosa delirante. El debate ya, ridículo, a donde. Sí, El problema es por el barbijo. que no estamos hablando de un país periférico, el tema con Estados Unidos, ¿no? Lo que significa No, está hasta bien, como bueno. nivel simbólico, ¿no? Es un tema muy delicado. Sí. Doctor. Bueno, pero sí, te escucho. Sí, me quedé pensando en algo que dijo al principio, así como al pasar, dice Sí. que el número esperado, el porcentaje esperado de muertes para esta etapa había sido superado respecto de lo que ustedes proyectaron. Por algunas proyecciones que yo tengo internacionales, conseguimos estar un poquito más, un 10% más. Eso 15, quería que saber. Un poco duele. Eso duele. 10% más duele. excedido Más o menos por esa algunas estimación. proyecciones, por varias proyecciones. Ustedes saben Sí, que sí. las proyecciones que se hacen son muy difíciles. Se establece una media ahí. Uno puede navegar por acá o puede navegar por acá y se establece una media. Dentro de ese punto veníamos en el rango de acá abajo y subimos un poquito y eso, digamos, está impactando. Hay más población anciana, el efecto invierno también tiene que ver. Otra cosita que puede sumar un poco, pero no mucho, es que todo paciente que se interna en general se le hace un hisopado. Entonces, si el paciente fallece por cualquier otra cosa y el hisopado le dio positivo, va a quedar rotulada como muerte por COVID. Que en realidad sería muerte con COVID y no por el COVID. Está bien. Esto se hizo en función de tener todos los datos bien determinados, porque ustedes habrán leído, si hasta hizo una mención acá el presidente hace poco, Sí. como en Europa, también en Estados Unidos, en Manaus, en Guayaquil, pasó que hubo mucha gente cuando hubo la epidemia muy alta que se moría y quedó sin diagnóstico. Ese es un exceso que quedó sin diagnóstico y eso a nosotros nos va a pasar. Es posible que a lo mejor un paciente con una enfermedad oncológica y eso lo mate, va a terminar apareciendo como muerte por COVID. Doctor, usted integra el comité asesor del presidente de la Nación, Alberto Sí. Fernández. Llamó la atención en los últimos anuncios que ya no aparecieron ustedes, los científicos, cerca del presidente en las conferencias de prensa, los anuncios. ¿Cambió la metodología de trabajo desde el principio de la pandemia a esta situación actual? Sí, cambió porque al principio se estaba viendo el país en su totalidad. En país en su totalidad teníamos que ver las primeras grandes medidas. Una vez que se segmentó en función, que lo segmentó el virus, porque ustedes ven que tenemos 16 millones de habitantes, estamos con problemas. Y 29 millones están bien, están un poco mal porque nosotros le vamos mandando virus para allá, si no, no habría problema en las provincias. Esa división, como que se armaron como dos países, ha hecho que los actores locales, esto es el Ministerio de Nación, el Ministerio de la Ciudad y el Ministerio de Provincia, todo de salud, son, digamos, lo que tenemos el problema. El 90% de los virus lo tenemos nosotros. Por Doctor, ahí, 80 y largo, lo mismo. Sí. Entonces, ahí se armó, digamos, una cosa donde tenía que haber también cuestiones territoriales y cuestiones políticas, donde la toma de decisiones pasó a ser en ese punto. Porque operativamente el resto del país está bien, menos este segmento. Por lo tanto, los actores locales tienen mucha importancia. Y también me parece un gesto político por parte del presidente de hacer sentir, digamos, que está más allá de la diferencia y él quiere, entre comillas, en este aspecto, tener fuerte hincapié en la actitud política de los gobernadores y de los jefes locales, por así decirlo, ¿no? Doctor, una pregunta. Hoy no un médico, pero es un científico de Sí. datos, publicaba un gráfico que mostraba, según él, que el virus Sí. estaba viajando por la Ruta 9. Explica lo que es el AMBA, cómo se va por la Ruta 9 hacia el norte, hacia Rosario, Rosario, la provincia, cierra fronteras, y después muestra cómo todos los pueblos o ciudades chicas aledañas a la Ruta 9 de la provincia de Córdoba es donde han crecido los contagios. Me acuerdo de Don Cativo, me acuerdo de Belville, digo, los casos en Córdoba no están en cualquier lado, están a la vera de la Ruta 9, la Ruta 9 sale de acá, pasa por Rosario y sigue para Córdoba. ¿Puede ser que esté viajando o no? Bueno, yo siempre los he escuchado otra vez. El virus vino en avión, está bien, y entró por Claro. Ezeiza, porque prácticamente el único aeropuerto internacional que tuvimos, y ahora se maneja en 4 ruedas, ¿está bien? Claro. Y te diría se maneja en 8 ruedas, ¿no? Camiones. Por los camiones. Claro, ¿Bien? claro. Por eso hace falta un control muy sanitario, bueno, con toda esa gente que se moviliza. A mí me llaman de toda la radio del interior y digo, ¿qué me tengo que cuidar, doctor? Usted se tiene que cuidar de los que vienen a Buenos Aires. Claro. Que cuenten. Cuando le
y que cuenten, que no los acusen si se infectan, porque no va a contar con quién estuvo y se corta la cadena epidemiológica. Por eso que es fundamental que nosotros acá en el AMBA controlemos la epidemia, porque si no vamos a terminar contaminando el país. Sí. Estaba muy bien. Sí. Estaba en una escala, ponele, de 1 a 10, estaba a 9 y algo, y ahora retrocedieron algunos puntos. Y entonces, por virus porteños, digamos. y entonces, ¿por qué se abrió? ¿Por qué se flexibilizó la cuarentena en este momento? Hay un síndrome de agotamiento, Claro. no les voy a contar a ustedes eso. Claro. Cada vez que me hace una entrevista, menos ustedes, lo primero que me dicen, tantos días de cuarentena, eso claro. Ya para ir poniéndome en auto, ¿no? Lo único que no me dijeron que día de cuarentena fueron ustedes, lo felicito. Muy bien, muy bien. Lo primero que te van diciendo, la gente se agota, hay cuestiones económicas, la cuarentena desde el punto de vista económico no es simétrico con la gente. Ese claro, es un tema claro. que habrá que conversarlo más tranquilamente, los que cobran el sueldo están más o menos bien y claro. los que tienen que vivir el día a día están mal. Yo no vivo el día a día, pero mis honorarios, mi dinero familiar cayó, te aviso. Bueno, obviamente como el cuentapropista, pero eso había que abrirlo. Y segundo, era una promesa de 15 días y se iba a ver en función de la ocupación de camas. No fue por disminuir los números de casos. Se hizo la cuarentena. Voy a aclarar este punto. A ver. Para bajar la velocidad de ocupación de camas de unidades coronarias y terapia intensiva, mejor dicho, que ya para la semana pasada tendría que haber estado totalmente lleno, cosa que obviamente no pasó. Los casos podían descender sí o no. Ahora, en los casos te tengo que aclarar lo siguiente. Nosotros, en ninguna parte del mundo se testean todos los pacientes. Generalmente por un caso hay 7, 8 más que se quedaron sin testeos y que después por pruebas de hacer anticuerpos nos damos cuenta que contactaron con el virus. Si yo hago, por ejemplo, si hoy se hiciese 1000 testeos más que ayer, habría 300 pacientes más o 350 más. Si se hacen 1000 testeos menos, habría 350 menos. El número de testeos en el último mes y medio se duplicó prácticamente. Entonces también aparecen más casos. Los casos son genuinos, están. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos importan de los casos? Es si ocupan o no camas, con lo cual habla de la gravedad. Porque el caso asintomático, el que no le pasó nada, es contagiador, pero no afecta al sistema de salud. El que afecta al sistema de salud es el que termina internado y de la internación termina en terapia intensiva. Hasta el día de hoy, las ocupaciones de las terapias intensivas están bien, excepto un poquito más ocupadas en el ámbito privado de Cava. A veces porque algunos pacientes, por un montón de circunstancias, digamos, no tienen criterios tan estrictos, están en terapia intensiva y se los lleva. Pero eso se va a ir ajustando con el tiempo. El sistema privado tiene mucha capacidad de elasticidad en caso de que haya dificultades. Pero eso se va a ver en los próximos días. Yo creo que en los próximos 15 días Cava va a empezar a mejorar y el conurbano va un poco atrasado. ¿Esto tiene que ver, doctor, con la famosa semana 25 respecto a las enfermedades virales o va por esa cuerda semana paralela? ya pasó, claro, esa semana ya pasó y la otra, y bueno, por eso también parte de los muertos que tenemos ahora, tiene que ver con eso, porque los pacientes se complican ahí, tardan, van a terapia, eso implica una internación de 10, 15, 20 días de promedio. Hay un paciente que se interna que termina mal es alrededor de 20 días. Es una enfermedad larga. Sí, es larga. No tiene resolución rápida. Entonces, al ser larga, un paciente te bloquea una cama. No sé si me entiendes. Claro, sí. Totalmente. A veces enfermedades muy rápidas. Esto como uno tiene que pensar que es como una especie de hotelería, ¿no? Sí. Y además mover un paciente hay también un número que usted va a notar diferencia entre la percepción de algunos directores que le dicen me estoy quedando sin cama y lo que dicen los argumentos oficiales que hay más camas. Hay un concepto que es, yo tengo un número de camas estáticas y un concepto dinámico. ¿Cómo lo llamo usted? Me imagino que ustedes habrán viajado muchas veces por un montón de lados, llegan a un hotel y dicen, ay, no, llegó muy temprano, hasta las 3 de la tarde no pueden entrar. Bueno, está bien. Entonces, la habitación está. Sí. ¿Queda claro? Pero la habitación, pero usted no la puede ocupar. Tiene que estar esperando que se acondicione, que se vaya un horario. Pero si el hotelero le dice si ese día tiene o no la habitación, le va a decir, sí, tengo la habitación, pero usted va a decir, no, a mí no me la dieron, no sé si ¿me entiende la diferencia? En el manejo del COVID lleva tanto tiempo cada paciente, es tan difícil eso que las camas del punto de vista dinámico son un poco menos, entonces a lo mejor un paciente puede estar en una guardia, digamos, 5 horas esperando.
y esas dificultades. Pero hasta el día de hoy no hemos tenido que internar en un paciente, no sé, como digo yo, de Ensenada, hubo que llevarlo al Tigre, ni que esté dando vueltas en una ambulancia 6 horas para ver dónde se interna. Es una hipótesis que ya podría haber pasado y eso no. Ajá. No sé más adelante, hay que estar con los números y los ojos atentos todo el tiempo. Sí. Doctor Luis Cámara, muchas gracias por este contacto con nosotros, muy amable. Bueno. Hasta cualquier otro momento. Gracias, hasta luego. Bueno, interesante. En un ratito también saben lo que podemos debatir aquí, a propósito de lo que decía el doctor, la reticencia que hay en algunos sectores que cuando son detectados positivos en ir a estos centros de aislamiento, mucha gente o enmascara los síntomas para no perder la changa, para no quedar alejado de la familia, y muchos otros no quieren porque tienen miedo de lo que puede suceder, de cómo puede empeorar ese estado de salud en esos lugares a donde, digamos, si tenés síntomas medios o de no tan alta complejidad, te pueden mantener aislado. Claro. Es para conversar en un ratito, pero tiene que ver con el factor psicológico, ¿no?, también de esta enfermedad. Queremos saber cómo está afectando puntualmente a la provincia de Corrientes. Y se lo preguntamos al diputado José Luis Aragón. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Un saludo para vos y para todos los trabajadores del canal. Gracias, yo te cambié el nombre, José Ruiz Aragón, dije José Luis, pero bueno, cosas que me suelen pasar. Bueno, muchas gracias. Decime Pitín, porque vos me decís José y yo no... ¿Cómo tengo que decirte Pipín? A mí me dicen Pitín, todo el mundo me dice Pitín. Mira vos. Mira, así que, perfecto. Bueno, vamos con el Pipín entonces. Después nos contás. Te digo que el diputado Pipín no termina de cerrar. Bueno, Pitín, dale. Cierra. Todo el mundo es Pitín. Pitín, conté. Bueno, está bien. Después, si querés, después nos contás a qué se debe. Contanos ahora a qué se debe el apodo, porque... Mi hermano más grande me decía Tintín, Rintín, Chitín, porque mi mamá me decía Chiquitín y bueno, en esas quedó Pitín y bueno. Bueno, está bien. Perfecto, muy bien. Bueno, estábamos recién como recibiendo un pantallazo general de cómo se viene comportando la pandemia en todo el país. Por supuesto que aquí en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA son las zonas más afectadas. En Corrientes están un poquito mejor. De hecho, hay actividad microturística. Sí, la verdad que nosotros hemos, por un lado, las restricciones iniciales llegaron a tiempo para la provincia, cuando de hecho había cuarentena estricta cuando todavía no había ningún caso, recién a los 2 o 3 días hubo un caso. Y las restricciones que aplicó el gobierno nacional primero y luego el gobierno provincial, que tenían que ver con el control estricto en el Puente General Belgrano, ¿no? Del otro lado nosotros tenemos al Chaco con una situación epidemiológica bastante compleja aún hoy, ha permitido que nosotros estemos en los 130 casos totales y hoy por hoy no habrá más de 7, 8 activos. Ajá. Es alentador. Bueno, recién... Sí, y hay actividad microturística porque se permite el turismo interno con permiso previo por sistema digital, ¿no? Bueno, nosotros tenemos el Parque Nacional en Brucuyá, el Parque Nacional Iberá, el Parque Provincial Iberá y otras atracciones y bueno, eso también responde a la demanda que venían haciendo muchos guías de pesca, turísticos y agencias. Y perdóneme, a ver, 2 preguntas en una. Digo, los camiones que vienen del Chaco, ¿entran a Corrientes? Y digo, o camiones que vienen del AMBA, ¿entran a Corrientes o los protocolos son muy estrictos y la provincia está como tapiada, como cerrada? Todos entran, pero tienen un control estricto, ¿no? Claro. La temperatura, de hecho, se está estudiando el hisopado, la presentación de los análisis del hisopado obligatorio, pero todas las actividades que son exceptuadas, ¿no? Por ejemplo, sector agrícola, camiones que vienen a buscar producción para llevar al mercado central de Buenos Aires, o algunos que transportan mercadería, ¿no? Esencial para abastecimiento de los supermercados. Bueno, eso sí, pero hoy por hoy, por ejemplo,
vos de Buenos Aires querés venir a conocer Nacional Liberal y no se puede. Claro. Diputado, tengo entendido que usted participó del programa de apoyo en la emergencia para clubes, que estuvo involucrado en ese programa que es de la Secretaría de Deportes de la Nación. ¿Se está aplicando en la provincia? Sí, hoy estamos en el programa de la Secretaría de Deportes, estamos en la fase de inscripción aún, todavía algunos clubes hasta hace unos días atrás estaban inscribiendo, ahora viene el proceso de clasificación de eso y luego se estará siguiendo con los trámites, ¿no? Pero es una ayuda importante porque vos, nosotros en el interior del país, muchos de los clubes no tienen la situación regular que tienen los clubes de la capital federal. ¿Esto qué significa? Que no tienen socios activos que aportan una cuota constantemente, salvo algunos, como Boca Unidos, que hasta hace poco estaban en Nacional B, San Martín y Regatas, que son dos clubes de básquet que están en la Liga Nacional de Básquet, pero después todos responden y participan con ayuda del Estado provincial y nacional. Así que esta ayuda es muy importante porque muchos clubes van a poder construir sus vestuarios o refaccionarlos, mejorarlos y otros terminar sus complejos, ¿no? No solo en el marco de la pandemia, sino en el marco de lo general. Esto va a servir para mejorar todo en general en los clubes de Corrientes que hacen una contención importante, como ustedes saben, en todo el país. Bueno, en Corrientes mucho más, teniendo en cuenta que somos la provincia que supera el 40% de pobreza. Diputado, perdóneme, un tema que tiene que ver con el deporte, pero el deporte de alto rendimiento, con mucho ingreso, hablo del fútbol. No sé si hay alguna mirada en la Comisión de Deportes, porque ayer me llamaba un dirigente de Colón de Santa Fe, donde ellos planteaban, creo que es un dato lógico que se da en muchas provincias, dice, en la provincia de Santa Fe, particularmente en la capital y en Rosario, se podría entrenar porque los casos son mínimos, no hay una situación de pandemia grave como en la capital o en el conurbano. Dice, estamos reclamando que en provincias donde no haya la cantidad de casos de capital o el AMBA, que nos dejen entrenar. ¿Se podría hacer esa diferencia o la cuestión tiene que ver con una decisión exclusiva de AFA y respecto a lo que pasa acá en AMBA? Mirá, esto más allá de lo que yo pueda saber de lo que se esté discutiendo, mi opinión subjetiva, digamos, mi verdad relativa, es que nosotros tenemos el reclamo de muchos clubes de fútbol de Corrientes y de otras disciplinas que piden que poder volver a entrenar con protocolo establecido, con grupos diferenciados, etcétera, porque nosotros tenemos muy pocos casos y además tenemos, por ejemplo, la aprobación de los gimnasios por turno o funcional, como le dicen ahora, o los que hacen artes marciales, entrenando en complejos, ¿no? Cerrados, y un grupo de 12, 15 jugadores de Corrientes no pueden entrenar en un gimnasio. En un complejo, en un espacio, ¿no? En un espacio abierto. Entonces hay como una contradicción ahí, que se habilitan los clubes, los gimnasios y lugares cerrados y no los clubes de fútbol. Sí, o lo mismo para los atletas olímpicos, que están especialmente puesta la mirada en ellos porque, bueno, obviamente por una cuestión de calendario y por lo que significa de prepararse para una disciplina. Digamos, es cierto, si se contemplan jugadores olímpicos, ¿por qué no pueden incorporarse otras disciplinas? De hecho, muchos profes, personal trainer, hacen funcional en canchas de fútbol, pero sin pelota, que es lo que está prohibido. Claro, el elemento, sí. Pero bueno, es la situación de Corrientes, ojo, son 130 casos activos, son 7 casos activos, 130 totales. Es la situación de Corrientes. Yo no sabría decir de Santa Fe y Rosario, pero en Corrientes hay un fuerte reclamo de los clubes y yo coincido con esa posición. No quiero ser tampoco aperturista porque esto es de día a día, pero la situación epidemiológica está bastante controlada hace ya un par de semanas. Y diputado, quería consultarle sobre la posible vuelta a clases. Sí, en Corrientes la situación de la vuelta a clase ha dicho el gobernador, yo no tengo un contacto fluido del gobernador porque el gobernador forma parte de Cambiemos,
pero lo ha dicho y nosotros tenemos la información de que no se piensa todavía en abrir los colegios en agosto. O sea que yo creo que si la situación sigue así, se puede hablar de abrirlo en septiembre. De todas maneras, yo siento que eso no solo responde a la cuestión estrictamente cuando los chicos van al colegio, sino que también responde al nivel de circulación que se hace o los picos en el tiempo, porque vos, acá, la ciudad de Corrientes, entre las 11 y las 13:30, no se puede circular de la cantidad de padres que van a retirar a sus hijos, los buscan, los llevan, los traen, uno que entra, otro que sale. Así que no solo responde a los chicos en el colegio, sino a todo lo que genera alrededor, claro, ¿no? Sí. Eso sí me parece atinado. Lo que sí es un problema, y que ya lo han dicho muchos legisladores, es que hoy por hoy las clases virtuales para los chicos, si bien se dan, nosotros en Corrientes no tenemos la conectividad necesaria como para que todos los chicos lo tengan. Es una realidad. Diputado, usted preside la Comisión de Agricultura. Se empezó a discutir la ley de semillas. En su provincia es muy importante la actividad agroindustrial. Y al mismo tiempo hay una relación histórica entre el peronismo, el kirchnerismo, si se quiere, y el campo, la mesa de enlace, que viene bastante controvertida en los últimos años. ¿Usted piensa que se pueden acercar posiciones o, digamos, vamos a vivir una situación de permanencia de esta situación de conflictividad? Mira, vamos a la respuesta estricta primero. Bien. Vamos a delimitar el campo, digamos. La cuestión de la ley de semillas es una cuestión que se viene postergando hace un montón de tiempo. Nosotros desde el Frente de Todos y particularmente desde el kirchnerismo hemos planteado siempre que no se puede avanzar en una ley de semilla que lleve puestos los derechos de los pequeños, medianos y de los pueblos originarios, que siempre sostienen que no se puede patentar la vida y que no se le puede poner restricciones al cultivo. Después también nosotros entendemos la posición de las grandes semilleras que dicen, bueno, hay gente que compra una bolsa de semillas y produce durante 3-4 años con la bolsa blanca o con lo que saca de las mismas producciones de semilla para volver a... Y exige una regalía, ¿no? Un 30%, un 20%, un 40%, en función de los años posteriores a lo que se va cosechando. Bueno, esa es la situación de ambos planteos. A mí me parece que nosotros tenemos que encontrar una mesa de discusión y de debate entre las grandes semilleras, las grandes multinacionales, las asociaciones de pequeños y medianos productores y los pueblos originarios, y que la política funcione, siempre digo, de subtítulo de esos acuerdos. Nosotros no podemos repetir lo que se viene haciendo hace un montón de tiempo, que nosotros terminamos siendo los jueces de esa discusión para un lado o para el otro. Yo, con todos los que converso desde mi rol de presidente de la comisión, les digo que tenemos que generar esa mesa para que haya una ley de semillas que se vaya y observe la Argentina en los próximos 50 a 100 años con un nuevo modelo agroalimentario y no solo rentístico y extractivista como el que muchos pensamos que hoy tenemos, ¿no? Por eso hay tanta acumulación en muy pocas manos. Y por otro lado, la cuestión estrictamente política, de por ahí la discusión eterna de, si se quiere, del peronismo o del campo, cada vez está más saldada. La verdad que la Argentina hoy necesita de todos los actores para salir adelante, y esto que yo también te decía previamente tiene que ver con el acercamiento que queremos generar. Una mesa de discusión, de consenso, de construcción, de diálogo, donde el foco y el horizonte esté puesto en que la Argentina crezca y mucho más. Ya era una situación adversa para nosotros, según nuestro diagnóstico, después del gobierno de Macri. Imagínate después de la pandemia, ¿no? Claro. Diputado Pitín Aragón, gracias por este contacto con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Espero verlos pronto por allá y ojalá pase todo esto. Ojalá que sí, lo más pronto posible. Gracias. Chau. Bueno, y fuimos conociendo desde un pantallazo general, nos vamos metiendo a poquito en cada una de las provincias. Marian, hay muchas provincias que pensaban que estaba todo ok para ellas, para ir reactivando las distintas actividades, pero esta pandemia que se comporta de una manera tan particular, a veces juega malas pasadas. Y puede haber marcha atrás en algunas aperturas. Mencionamos algunos casos, provincia de Buenos Aires, muy importante, sobre todo el conurbano,
Hay 24 distritos del conurbano ahí bastante complicados. Hubo declaraciones hoy del ministro de Salud de la provincia, Daniel Golián, y del viceministro Nicolás Kreplak. Y los dos dijeron casi con seguridad, vamos a tener que ir a otra etapa de endurecimiento. Y Kreplak dijo, si la curva sigue en aumento y vemos un riesgo de colapso, vamos a volver para atrás. En la provincia de Santa Fe, como decía el Pato, hubo suspensión de reuniones familiares. Y sobre todo específicamente en el departamento de Rosario. Que es donde, perdóname, el dato que dan es muy interesante. Esto de la distancia social que planteaba el doctor Cámara, ¿sabés qué pasa? Profesionalmente la respetamos, no nos andamos amuchando. Hasta a veces los amigos, pero en la reunión familiar, abuelas con nietos, tíos, sobrinos, se respeta mucho menos. Obvio. Por eso fíjate que habilitaron encuentros de amistades, han habilitado hasta bares y cervecerías en Santa Fe y Rosario. Claro. Pero el problema, cuando vos ves, bueno, ¿dónde nació esto? Más que nada en reuniones familiares. Bueno, los dueños de los bares, el argumento que tenían era, vengan a reunirse las familias en nuestros bares, que acá tenemos protocolo. Exactamente. En sus casas no tienen protocolo. Exacto. Sí, exactamente. Entonces, es un tema muy Aparte es una cuestión casi, te diría, atávica, ¿no? Digamos, que nacemos con esto. Vos en tu casa te relajás, bajás la guardia. O sea, exactamente, es así. claro. Y por más que vos no vivas con tu mamá o, por ejemplo, padres separados, no vivís con tus hijos, ¿qué? ¿No los vas a abrazar? Sí, o sea, terminás estrechándote. Sí o sí pegoteado, claro. Exacto. Bueno, en la provincia de Santa Fe también está prohibido el ingreso a los no residentes sin hisopado negativo no mayor a 72 horas. Es decir, está bastante estricto y hay multas de hasta 12.000 pesos para quienes no usen barbijo o no cumplan con los protocolos. En la provincia de Jujuy volvió a la fase 1 estricta por 2 semanas. Ahí recordemos que el gobernador Gerardo Morales decretó que no se podía reunirse para el Día del Amigo, ¿no? Exactamente. Por decreto del gobierno provincial. Hay un lugar, tienen un foco muy complicado que son los trabajadores de la mina de litio. Hubo una cantidad alarmante de casos. Hoy hablé ahora es diputada provincial, con la diputada Fellner, ex senadora Fellner, que me contó efectivamente que tiene muchos casos complicados. Bueno, ahí mismo en Jujuy solo actividades esenciales hasta el 3 de agosto. En Río Negro, lo que charlábamos al comienzo, ¿no? Vuelve a ser zona de circulación comunitaria Bariloche. Es una mala noticia porque había mucha expectativa respecto de que se reactivara un poquito la temporada de invierno, que hay una nieve espectacular. Sí, ayer hablamos con Fernández, es el diputado con el que hablamos ayer de Río Negro. Bueno, si no es Fernández, perdón. Pero justamente nos mencionaba esto, ¿no? Cómo vive el sector turístico con tanta preocupación lo que está pasando, pero al mismo tiempo la apertura del Cerro Catedral. 3.000 trabajadores en el Cerro Catedral, únicamente en el Cerro. 3.000 había, ¿te acordás? Sí. Sin trabajo. No están todos los medios de elevación abiertos, hay algunos sectores solamente, bueno, pero... Bueno, esta reapertura está conviviendo con el regreso del virus, es un tema complicado. Y en la provincia de Mendoza, el Gran Mendoza, también registra transmisión comunitaria, lo confirmó hoy el Ministerio de Salud Nacional, es un tema. Son los departamentos de la capital, Guaymallén, Luján de Cuyo, Godoy Cruz y Maipú. Sí. Melina, perdóname, un tema central que vos sabrás responder, es un tema parlamentario muy delicado. Decime, la gimnasia funcional que hablaba Pitín, ¿cuál es la gimnasia funcional? La que usás tu propio cuerpo, que no necesitas el uso de los elementos, ¿entendés? No necesitas, que justamente es lo que podría... No es el gimnasio, decís vos, por ejemplo. Claro, porque, o sea... El peso de tu propio cuerpo. Exactamente, porque... Vos hacés función, por ejemplo... Yo hago funcional. ¿Querés que te haga una rutina? No, pero digo, la verdad que no sabía... ¿Vos querés que te... ¿Cuál es la gimnasia funcional? ¿Cómo te ves haciendo spinning a la vuelta de la pandemia? Pero el spinning necesitas bicicleta, ¿no? Por eso, claro, sí. Ah, claro, Zumba, pero claro. el funcional es cuando no necesitas aparatos. Claro, usás, podrías utilizar algún tipo de elemento, pero podés usar, no sé, por ejemplo, ¿por qué se puso tan de moda el funcional? El boxeador que salta en la soga, es funcional eso. Claro. Sí, bueno, no, estás usando la soga. Escuchá, Claro. por Hay ejemplo, elásticos también, en tu casa podés usar el bidón de agua, ¿me entendés? Hacer gimnasia abdominales, eso es funcional. Solo. Obvio, Las entiendo. Sentadillas, las flexiones. Esas son funcionales. Las Algo estocadas, funcional, sí. los Funcional saltos espontáneo, así. Es funcional espontáneo. Claro, efectivamente. pero La mirá, elongación es funcional. si hay algo que la gente ha hecho esta cuarentena es ponerse en movimiento de alguna manera, porque es lo que yo estaba pensando recién, uniendo un poco todo lo que traes vos, Marian, con lo que hablábamos con el doctor Cámara, con lo que nosotros podemos observar en de nuestros barrios, en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué se abrió? Se abrió porque la gente lo estaba abriendo, estaba abriendo por carácter natural. Se abrió por eso, como le pero preguntó están Marian, preocupados. como vos le decís,
decís, pero le preguntó Mariano. Yo te digo la verdad, vos me preguntás, en el fondo me parece que no estaban por una cuestión política, pero si vos los ponés contra la pared a los médicos, y algo dijo el doctor Cámara, ellos no estaban de acuerdo con la flexibilización. No, pero la gente estaba sí, claro, autoflexibilizándose. Pues, sí, claro, que ese es otro tema. ¿Entendés? No puedo dar una orden que no me la cumplan, claro. De hecho, los científicos dejaron de estar en los anuncios porque ya la decisión pasó a ser política. Exactamente. Exacto. Y política, y que tenía que ver con interpretar lo que en efecto estaba sucediendo. Entonces, mejor que digan, bueno, durante 15 días les permitimos vendan algo, viste que de Pastoren. hecho... Claro, Pastoren un rato. sí, totalmente. Me parece que es lo que venimos hablando hasta ahora, y con las placas que trajiste vos, creo que prácticamente, principalmente la provincia de Buenos Aires, pero nosotros vamos por el mismo camino en la ciudad de Buenos Aires. Muy interesante el dato del doctor Cámara respecto de que el virus está viajando en 4 u 8 ruedas. Me pregunto ahí si no sería más interesante que poner gendarmes en la ruta, poner postas sanitarias, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero perdóname, ¿la posta sanitaria para hacer el hisopado, decís vos? ¿O qué rol cumpliría? Por ejemplo, temperatura, o sea, hisopado. Claro, no, el gendarme no sabe si vos estás enfermo o no. La posta sanitaria sí. Claro. Si estás bien, seguís y no te quedás. Ese sería el rol. Hubo un caso de un camionero en Santiago del Estero que le hicieron parar el camión y estuvo días parado en un pueblo. Pero es decir, no hay un tratamiento específico para la gente que está trasladando el virus sin quererlo, por supuesto. Ahora, viste que la verdad, él dijo, ¿no? Que obviamente Estados Unidos está desbordado. Este es un tema social y político muy delicado. Está desbordado Estados Unidos, ¿viste? Es complicado que vos le pidas a la Argentina, a Brasil o a Perú que te ordenen, ¿no? Porque tienen todos los recursos posibles. La cantidad de seguros de desempleo que se pidieron. Claro. Es un 40 millones habían perdido en un momento de empleo. Locura. Es una locura. Está bien que uno tiende a pensar que tiene menos daños estructurales desde el punto de vista económico, y que entonces de una manera un poquito más ágil van a recuperar determinadas actividades, porque además es una sociedad distinta, no es una sociedad que justamente, y más la de Nueva York, cero contacto, o sea, el hacinamiento pasa por los transportes públicos, pero no por el comportamiento de la sociedad. Nosotros somos una clase de sociedad totalmente distinta, por eso tanto hincapié, miren, si ustedes analizan, nosotros venimos dando el informe del Ministerio de Salud todos los días, y siempre eran estadísticas, y algún invitado que de alguna cuestión que valía la pena, algún especialista. Y hoy directamente es Bisotti quien dice, usen el barbijo, como que no nos relajemos, más allá de que algunas personas puedan volver a trabajar y por lo tanto a usar parte del servicio público, como muchos pueden volver a laburar, pero no hacerlo con el servicio público. Y esta sensación que contaba Mariano, que contaba el propio doctor Cámara, yo esperaba menos muertos. Sí, 10%. Ese es un tema que te genera una situación de decir, ¿dónde estoy parado? Se ha perdido certeza sobre el lugar que tenías. Vos que, bueno, tenemos 100 muertos por día. Que nadie, la certeza es la incerteza, no hay otra forma de interpretar o de seguir el derrotero de este virus. ¿Cuál es la situación en la provincia de Santa Fe? Recién algo nos anticipaba Mariano, pero miren lo que está pasando por estas horas en la provincia. Se lo presentamos al diputado Esteves. ¿Yo qué dije? Esteves dijiste. Dale. Ah, perdón, está bien. Bueno, dije Santa Fe, me quedé pensando. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, se me hizo como un blanco, no sabía, capaz que había dicho otra provincia, puede suceder. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, recién estábamos detallando la situación que se vive particularmente en algunas provincias y queríamos interesarnos por cómo está afectando el COVID a la provincia de Santa Fe y, por ejemplo, esta cuestión de haber puesto el ojo concretamente en las reuniones familiares. Sí, claro, nosotros teníamos en el marco de la provincia de Santa Fe, obviamente permitido reunirnos, no más de 10 personas, intentando mantener una reunión familiar o recreativa de no más de ese número de personas una vez por semana. Bueno, todos sabemos que el cumplimiento efectivo de esa idea no es sencilla. Sabemos que también nuestra sociedad está en una situación también de mucha tensión por distintos motivos y cada día se hace más difícil garantizar la fase en la que estamos. En el día de ayer y en función de los números que se tuvieron fundamentalmente en la ciudad de Rosario y en sus alrededores, se volvieron a fijar algunas nuevas reglas que tienen que ver con prohibir estos encuentros en primer lugar
Y en segundo lugar, declarar que en la ciudad de Rosario y en el departamento Rosario, que son las ciudades que están en su área metropolitana, bueno, tienen una circulación comunitaria del virus. Obviamente, recién nosotros lo analizábamos, lo que puede pasar en la provincia de Buenos Aires concretamente, pero bueno, nos describe esto, ¿no? De poner el foco en las reuniones familiares, el comportamiento que uno termina teniendo con la absoluta franqueza. Cuando uno llega a su casa, uno se relaja, y cuando, a pesar de que no vive con determinados familiares y tenés la posibilidad de verlos, no hay protocolo ahí. Sí, los protocolos generalmente, cuando se va el miedo inicial, se relajan. Es una cuestión humana, por eso es tan importante tomar conciencia, ¿no? En nuestra ciudad, nosotros, por ejemplo, Rosario, disfrutamos muchísimo del espacio público, de los parques, y la verdad es que la concurrencia de gente es absolutamente masiva. En eso también se armó un protocolo donde se marcaron círculos en los distintos parques, que son muy grandes, pero lo cierto es que la masividad obviamente muchas veces no permite garantizar ese distanciamiento de 2 metros que tenemos que respetar como mínimo, ¿no? Entonces hay que tener un mayor cuidado en este momento en el que estamos, porque la verdad es que en todos estos meses este es el peor. Diputado Mariano Espesapio le saluda, buenas tardes. Quería preguntarle, acá en Buenos Aires ponemos mucho enfoque en lo que decide el gobierno nacional, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el de la provincia de Buenos Aires, pero se nos pierde un poco cómo están reaccionando los gobiernos provinciales con esta situación de pandemia, que es una situación, digamos, irregular, inesperada. Usted integró el gobierno anterior en la provincia. ¿Y cómo evalúa la reacción del gobierno actual, que es de otro signo político? Bueno, a ver, nosotros tuvimos un trabajo y encaramos institucionalmente, digamos, esta situación de pandemia, obviamente con la crisis que esto conlleva. Hay un comité de crisis a nivel provincial y hay comités de crisis a nivel departamental, que están a cargo los senadores provinciales. Esa fue la directiva originaria que se dio desde el Ejecutivo Provincial, y estamos obviamente también a disposición del gobernador Omar Perotti. De hecho, hay distintos miembros de nuestro espacio político que por su idoneidad técnica están participando activamente de manera diaria en estos comités de crisis, en particular la ex ministra reciente de Salud, que es epidemióloga, con lo cual es su especialización, y estamos trabajando en conjunto en este sentido. Obviamente que siempre hay propuestas o críticas constructivas que tienen que ver quizá con cómo abordar algunas de las consecuencias que trae la situación que estamos viviendo, ¿no? Y en ese sentido, la situación de la provincia de Santa Fe fue muy diferente a lo que está pasando en Capital o en área metropolitana de Buenos Aires, porque acá obviamente que los sectores productivos, fundamentalmente, los comercios y demás actividades económicas, bueno, estaban en otra situación, y quizá esa era una cuestión más pendiente que había, pero se está trabajando. Diputado, una consulta, quiero ver dónde está el link, porque hay mucha denuncia y mucho testimonio del grave problema que hay con la quema de pastizales en Rosario, a lo largo de todo el Paraná. Hay quejas en Victoria, quejas acá incluso en la provincia de Buenos Aires, pero usted tiene un proyecto sobre humedales. ¿Dónde es que se une el tema incendio de pastizales con protección de humedales? Es buenísima la pregunta, porque nosotros creemos que a lo mejor cerca de la ciudad de Rosario, o particularmente enfrente, que es donde están las islas, bueno, esos como que son campos comunes y corrientes que tienen agua, y que la gente que quiere hacer alguna producción, en este caso agropecuaria, prende fuego para bueno, poder regenerar la pastura y demás. El tema es bastante más complejo que el humo que tanto nos molesta, digamos. El tema es que no estamos hablando de un suelo común, estamos hablando de humedales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de humedales? Para que tengamos conciencia de qué implica esto. El 21,5% de nuestro territorio nacional está compuesto por humedales. ¿Los humedales qué son? Son hábitats ecosistemas donde la característica común que tienen es que son grandes reservorios de agua dulce. Yo conocía los de Corrientes como los importantes. La verdad no sabía que había tantos en la zona de Santa Fe. Conocía más al este, ¿no? Pero bueno.
Bueno, claro, y eso es lo interesante, por eso te agradezco mucho la pregunta, porque es una cuestión de información y de conciencia. Sí. Humedales es todo el delta del Paraná. Claro. Humedales es donde, por ejemplo, donde se construyó una ciudad como es Nordelta. Los humedales también son los salares en Jujuy, no solamente en lugares cercanos a ríos, ¿no? Es un ecosistema que tiene como característica común, digamos, que contiene agua dulce, que son las reservas de agua dulce más... Pero diputado, que se haya construido una ciudad como Nordelta en un humedal, ¿eso en términos ecológicos es bueno o es malo o es indiferente? Es una catástrofe ecológica. Ah, tengo esa sensación, pero como usted conoce más, está bien, claro. Los humedales cumplen una función ecosistémica que es parecida en algún punto, es mucho más complejo y mucho más importante, pero en algún punto cuando se plantea lo negativo de la deforestación, porque funcionan como esponjas también. Con lo cual, cuando uno mata un ecosistema de esta característica como la de los humedales, no solamente se da por una cuestión de producción, en este caso agropecuaria, también en muchos casos hay actividad minera, en muchos casos hay urbanizaciones muy importantes, te di el ejemplo, si se quiere, más conocido, pero claro, acá estamos teniendo una acción humana que es absolutamente perjudicial para uno de los reservorios más importantes de agua dulce que hay en el mundo, ¿no? Entonces, de esto estamos hablando cuando hablamos de los incendios o lo que nos molesta el humo que vienen de las islas a las ciudades. Pero esto es un problema también que se vive en muchas localidades de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Entre Ríos, de la provincia de Santa Fe, y lo que nosotros planteamos es que es un problema interjurisdiccional muy grave y aparte muy urgente. También hubiera sido importante manifestar y plantear este tema desde un punto de vista también institucional a la Corte Suprema de Justicia. Nación, creemos que el tema realmente es de una magnitud que amerita que la Corte tome cartas en el asunto, y nosotros planteamos un proyecto de ley que no es algo nuevo. El bloque socialista lo ha presentado en el Senado de la Nación, obtuvo media sanción, después perdió estado parlamentario en la Cámara de Diputados, y es un trabajo que nosotros venimos a sumarnos a lo que vienen haciendo las universidades públicas, muchísimas organizaciones ambientalistas, y muchísimos técnicos en la materia, ¿no? Y profesionales. Diputado, así que, ¿y por qué perdió estado parlamentario? ¿Ya había sido aprobado por el Senado? ¿Que la dirigencia política no tiene interés en esto o hay intereses económicos? Yo creo que, cada uno puede elegir su propia aventura, ¿no? Pero lo cierto es que estamos haciéndole un daño irreparable al medio ambiente. Y nosotros como sociedad tenemos que evolucionar, sobre todo si tomamos conciencia de qué es lo que le estamos haciendo, no solamente a nuestros recursos naturales, sino al planeta. Y este no es un planteo en abstracto, es de sentido común que tenemos que cuidar estos ecosistemas que son los reservorios de agua más importantes de nuestro país. Miren, si no queremos pensar desde un punto de vista de responsabilidad ambiental, pensémoslo desde un punto de vista pecuniario o del valor que tiene esto. En el mundo entero lo cuidarían. Nosotros acá, sin hacer ningún tipo de estudio de impacto ambiental, estamos permitiendo que se destruyan cosas que nunca más se van a volver a recuperar, ¿no? Y nosotros creemos, y uno de los puntos que tiene como particular esta propuesta es la participación ciudadana. Ustedes saben que muchos de estos lugares, por ejemplo, viven todavía pueblos originarios. En muchos de estos lugares están trabajando organizaciones ambientales y grupos de científicos muy importantes desde hace muchísimos años. Y eso tiene que estar plasmado en una ley que garantice un piso mínimo para la conservación de estos lugares. Miren, lo último que les digo, algo muy lindo, y de paso invitamos a la gente que nos esté mirando y escuchando. En la ciudad de Rosario nosotros tenemos algo que se conoce como un acuario, pero que en realidad no es un acuario, es un centro de investigación muy interesante, porque justamente investiga y nos cuenta cómo funciona todo este gran ecosistema que son los humedales, que nosotros conocemos como islas y que nos gusta tanto porque vamos todos los fines de semana y demás, ¿no? Y es interesante porque ahí realmente tomamos conciencia de lo que estamos hablando, de esto que tenemos al frente. Y cuando nos enteramos de que el 21% de nuestro territorio nacional está compuesto por humedales, bueno, creo que esto toma una magnitud que merece que el Congreso de la Nación pueda tener una ley de humedales.
Bien, muchas gracias, diputado Esteves, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Chao, buenas tardes, gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa cortita, cuando regresemos hay mucho más para seguir analizando, recorriendo distintas provincias, pero ahora queremos saber cómo está la ciudad de Buenos Aires en esta tarde lluviosa mientras nos vamos a la pausa. Al virus lo frenamos entre todos. Al virus lo frenamos entre todos. Al virus lo frenamos. Este sos vos.
2, 3 veces. Mira, si esta la tarde, a esta Qué linda, hora. cuánto sol, ¿eh? Qué lindo. Qué lindo. Está lindo para ser funcional. Funciona. Yo te voy a traer una rutina. No, dejá. Pero escuchame algo. Vos no tenés, por ejemplo, no sé, dos botellitas de agua de 1 litro. Sí, Y eso bueno, mirá, tengo, eso tiqui, tengo. tiqui, tiqui. Sí, ¿O no? tengo, Paquete de tengo. azúcar. Un paquete de yerba. Para levantar, ¿no? Mira. Sí. Botellitas de algo. Sí. Claro, sí. Y te hace bien a la cabeza, Patito. Sí, no, yo hago gimnasia y camino, ¿Qué es lo que haces? Contá tu rutina. Antes corría. Ahora no te camino, pasa con Cari. ando en bicicleta. Esto no te pasa con Cari. Ando en bicicleta, trato de hacer deporte. Y antes hacía varias cosas entre el mediodía y las 3 de la tarde. Ahora me pagan para venir con vos, entonces no hago nada. Claro. No, Nada, haces nada. Y Mariano es runner. Runner, pero juega al fútbol. Pero es runner. No, Sí. pero sí, es actividad de jugar al fútbol en realidad. Sí. Es ¿Cómo se futsal. extraña el fútbol? Futsal, El Ni futsal, hablar. cancha de 11 o cancha de 5. Canchas de 5, las Epa, sí, las chiquitas sí. que tenés que correr como un loco. Bueno, el tema es que salgo a correr por la agronomía, que es la ciudad de Buenos Aires. Sí. Muy linda y zona. Las primeras semanas un montón de gente cuando Sí, habilitaron. explotó. Ahora, estos días, nadie. Mira vos. Nadie. También el clima no ayuda, ¿no? Y desde lo personal, ¿lo viviste en algún momento como con miedo? ¿Te dio decir, bueno, necesito desde lo físico, pero me da un poco de miedo lo que me puede pasar a partir de esta apertura? ¿No? Cometí la imprudencia ese día, el primer día que se habilitó. Claro. Y fue un mundo y ahí sí me asusté. Ah, mira. Y dejé pasar varios días para volver porque era demasiada la cantidad de gente. Sí, ¿y el comportamiento de la gente, o sea, respetaba mientras corrían la distancia y eso o poco? Fue mejorando. Al principio había muchos corredores sin barbijo, ahora por lo menos usan barbijo para ponerlo Hasta. en la mejilla y después se lo suben cuando pasás al lado de ellos. Ah, Claro. Es una actitud que se fue tomando de forma colectiva, casi espontáneamente. Es decir, te lo sacás para poder respirar bien y te lo volvés a subir cuando pasás al lado de alguien. claro, está bien, está bueno eso Está también, bueno, está porque bueno. tampoco estaba tan regulado, No, pero... no estaba regulado de a poco, nos vamos cuidando entre todos. Sí, los ciclistas que yo he visto un montón ¿Sin por las o 16 con? porque Y claro. está pedido que el barbijo lo usen los ciclistas. Sí, Vieron claro, que, o sea, sí. no Sí, los el tema es corredores, que sino ahí los te digo la ciclistas. verdad, el consumo de aire, el déficit de aire es más o menos el mismo andando en bicicleta rápido que corriendo. Sí. Digo, si es inconveniente Sí. el barbijo para correr por el ingreso de aire, no sé cómo cierra esto con la bicicleta. Con la bicicleta en algún momento también tenés déficit de oxígeno, pero bueno. Yo soy un ser muy peligroso arriba de la bicicleta, así que no... Con o sin barbijo, prefiero... ¿No? No, soy muy peligrosa, te puedo rayar ¿Andás en bicicleta, no? espejitos. Poco. Tengo una bici de muy poca monta y no, en la ciudad me da miedo. Y soy bastante torpe, soy en el auto. Yo le decía torpe. la verdad, el tema de la bicisenda funciona bien en la ciudad de Buenos Aires. Sí, hoy, pero a mí me da funciona como bien. un poco de, Sí. como de escozor, ¿viste? Como no Y sí. estás acostumbrado, como digo... Sí. ¿Te parece, Melina? Ya bastante... Sí, ya que hablamos de bueyes perdidos, yo lo que más extraño es el fútbol. Y claro. Ah, bueno. Pero jugar, ¿no? Ah, sí, Obviamente, sí. no. El deporte en la última etapa de la apertura que presentó el jefe de gobierno Rodríguez Larreta, aparece el fútbol, el deporte amateur. Entre ellos Sí. los deportes colectivos, el fútbol uno de ellos. ¿no? Sí, Última lo que pasa etapa que dentro de 6 semanas. Más o Sí, menos. yo lo veo que Mm. falta, porque la verdad que el fútbol amateur y eso es como, o sea, de mucho contacto. Ahí justamente es una actividad que es más allá de deportiva, es social. Entonces Totalmente. después te quedas un rato y que no hay fútbol sin la pirrita. Sí, y sin comentar el partido después. Obvio, Claro. obvio. ¿Cómo se equivocó el otro y nunca uno? Es casi Obviamente. más importante que el partido en sí mismo. Por supuesto. Vamos a ver cuál es la situación en la provincia de Salta. Sí, bueno, está bien Lucas Godoy, pero es un drama. Lucas Godoy no es un drama, Lucas Godoy, porque lo que es un drama es que estamos escuchando mal. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? ¿Nos está escuchando? Hola. Ahí los acabo de recuperar un poco, pero- no sé si ustedes me están escuchando. No, lo mismo, y nosotros también estábamos diciendo que era un drama, pero no era un drama conectar con usted, ni mucho menos, sino que era un drama que estábamos tratando de conectarnos con nuestra productora y no lo estábamos Claro. logrando. Bueno, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, gracias. ¿Cuál es la situación en la provincia de Salta por estas horas? Estamos un poco más laxos que ustedes, claramente. Hace un rato ya dejamos el aislamiento y estamos en un distanciamiento social. Recién hablaban del fútbol, nosotros Sí. tenemos la posibilidad de jugar al fútbol 5, por ejemplo. está Ay, habilitado nos el vamos a fútbol la 5 y algún provincia, otro. nos vamos Qué a envidia, Salta, qué un envidia. picadito ahí.
Algunos otros deportes colectivos también, en su momento habilitaron tenis, pádel, todos deportes con pocas personas, pero ahora ya se ha avanzado un poco más. Sin embargo, los casos están creciendo. El día de ayer más de 15 casos se confirmaron. No hay circulación comunitaria de acuerdo a los expertos, sino por algunos sectores donde se está trabajando y se está cuidando bastante. Pero hace un rato venimos ya con este distanciamiento, entonces está más normalizada la cosa, mucho uso de barbijo, de distanciamiento, de cuidados, que es lo fundamental. Digo, el próximo paso claramente va a necesitar de la responsabilidad absoluta de todos, ciudadanos y ciudadanas, porque si no, no hay otra manera. Sí. Y bueno, Salta, otra provincia, me imagino, totalmente afectada por el parate turístico, porque Salta es turismo dependiente, más allá de, obviamente, otras actividades, pero bueno, sin lugar a dudas, ha tenido que ser una pérdida muy, muy considerable para la provincia. Muy considerable, es una de las principales, seguramente está en el podio de las industrias que la provincia, sobre las cuales la provincia recauda dinero, pero la verdad, y sobre todo en esta época, que es una estación fuerte para la provincia, ha sido un parate muy grande, la están pasando mal los sectores de agencias de turismo, guías de turismo, todo lo que tiene que ver con la logística y con la industria, básicamente, y muchas ciudades y pueblos que dependían mucho del turismo hoy están como pueblos fantasmas. Si bien se abrió el turismo interno, hay mucho miedo, por ahí la gente no circula tanto, y hasta los propios vecinos de los pueblos turísticos como Cacho o Cafayate tienen también sus preocupaciones en recibir turistas, aun cuando sea interno, pero lo mismo, digo, cuando se empiece a reactivar a nivel nacional, recién es cuando Salta va a poder básicamente recuperar este sector económico que se ha visto bastante golpeado, porque encima ni siquiera en algún momento había planificación de hacer turismo regional, con Catamarca, con Tucumán, con Jujuy, pero mire lo que ha pasado con Jujuy, claro. Que está bastante complejo. Nosotros tenemos una enorme frontera con Jujuy, ellos están en un aislamiento, han vuelto a fase 1, pero también tenemos pasos obligatorios por Jujuy para ir desde el centro de Salta, de la capital de Salta, hacia el norte, hacia ciudades como Tartagal-Borán, pasa sí o sí por Jujuy. Y ni hablar la frontera que tenemos con Bolivia, con Paraguay, que en algún momento también hubo algunos problemas. La nación se ocupó de enviar recursos, tanto económicos como humanos, para ayudar a controlar la frontera. Diputado, leyendo sobre la realidad de Salta, me encontré con algo curioso, por lo menos para alguien que lo mira de Buenos Aires, es ¿la pandemia es cierto que disparó el precio de la hoja de coca? La pandemia disparó el precio de la hoja de coca. Recuerdo, la hoja de coca viene de Bolivia. En algún momento no estaba pasando nada. Antes de la pandemia, el valor del kilo de coca, déjame pensar, estaba en 3.000 pesos. Y se fue a 17.000, 16.000 pesos. ¿Qué? Hoy está bajando un poco más. Pero sí, ¿a qué lo aumentó atribuyen? Bastante. A la oferta, básicamente, porque si no hay oferta y hay mucha... Pasó en Buenos Aires me contaron, una colega de ustedes de Telam, que el kilo estaba valiendo 30.000 pesos. Y recordemos que la coca es una costumbre ancestral, sí, ¿no? claro, de toda la región, del NOA, alguito del NEA, pero sobre todo el NOA de Salta y de Jujuy, es mascar hojas de coca, como se le dice, mascar, en realidad no se mastican, pero coquear o hacer infusiones es una práctica. Sí, se lo ponen muy en la boca sí. y ahí queda ahí. Sí. Y ahí queda. Se la utilizan mucho los trabajadores, entonces un problema. Sí, claro. Diputado, le hago una consulta, porque usted tiene una característica, es opositor al gobierno en Salta, el oficialismo es de otro color, y es oficialista a nivel nacional. La pregunta es, hay como, me parece, una razonable cuota de ansiedad en la sociedad porque esto de alguna manera en algún momento termine y la economía arranque. Estamos en la puerta hace varios días de algún posible acuerdo con los acreedores, de sellar esto. Digo, ¿cómo ve usted desde Salta esta cuestión? Digo, hay mucha ansiedad en la sociedad porque esto arranque, porque económicamente se vea alguna solución o salida. ¿Y cómo lo maneja el gobierno? ¿Cómo cree que lo tiene que manejar a eso, no?
¿El gobierno nacional o el Sí, gobierno no, el provincial? nacional, porque el nacional, le digo, le pregunto como diputado oficialista, digo, ¿qué es lo que cree que habría que hacer para que esto se ponga en marcha, no? No, bueno, a mí me parece que lo que está planificando y las herramientas que ha instrumentado en este lapso el gobierno nacional han sido fundamentales para el sostenimiento y para que no se caiga más la economía, para que no vayan más al subsuelo aquellos que estaban en una situación de mayor marginalidad, pobreza, de falta de perspectivas y de esperanza de recuperación. Y además ha cuidado la salud en el proceso, es decir, que todas las medidas que se han implementado, vamos a suponer, el impacto que tuvo aquí en Salta ha sido enorme, desde la ATP, donde decenas de miles de empresas han podido, pymes, ¿no? Porque el 99% en Salta son MIPYMES en realidad, han podido acceder a este beneficio para los trabajadores, para no perder el puesto de trabajo, o 320.000 personas beneficiarias de la IFE que de otra manera no hubiesen tenido para sustentar, para parar la olla, para poder comer, ni hablar de asignación universal o lo que tiene que ver con la tarjeta alimentaria o con los recursos que ha destinado el gobierno nacional a las distintas provincias, y Salta no ha sido la excepción, aun cuando el gobierno actual de la provincia de Salta ha llegado en el marco de otro espacio político. Recordemos el actual gobernador, Gustavo Sáenz, era muy cercano a Cambiemos, hoy sí, pero en ese momento estaba muy cercano a Cambiemos. Hoy están trabajando, yo veo que están trabajando muy bien, muy articuladamente, y además la Nación nunca preguntó de dónde vienen. Y esto es fundamental para poder recuperar entre todos la situación en la Argentina. Yo creo que la situación con los acreedores, donde el gobierno ha hecho, la Argentina ha hecho todo el esfuerzo para llegar a un acuerdo, estamos esperanzados todos que así sea. Salta también tiene sus propias deudas y sus deudas en dólares, que en ese momento se tomaron para infraestructura, y entonces también está pendiente de esa renegociación. Y nosotros, por supuesto, aun cuando tengamos quizás una visión un poquín opositora al gobierno provincial, no vengamos del mismo espacio, no nos podemos dar el lujo de andar con peleas internas, con peleas políticas, cuando estamos viviendo momentos históricos excepcionales que precisan del esfuerzo de todos para poder salir adelante. Yo creo que el Estado sin duda está presente ayudando a la gente que más lo necesita. Lo que pasa es que también hay mucha gente que ha quedado al margen, porque, bueno, por ejemplo, del IFE, no tengo las últimas estadísticas, pero era inmensa la cantidad de gente que se había suscrito y se quedó lamentablemente afuera. Además, un poco la sensación que me queda es que en las segundas chances o en los repechajes que fue teniendo el IFE o en la continuidad de ese beneficio, es como que se renovó de manera automática para los que ya lo habían percibido, sin considerar personas que habían empeorado aún más su situación y se siguieron quedando afuera. Entonces, sin duda que el esfuerzo lo tienen que poner todos. No puede haber aprovechamientos de este tipo como el salto del precio, aunque sea de la hoja de coca. También aquí nosotros lo hemos pasado con el precio del huevo, que era un disparate lo que terminó costando, o determinadas frutas y verduras que se fueron por las nubes. Entonces sí, el esfuerzo lo tienen que poner todos, sin lugar a dudas, pero también me parece que considerar un poco a aquellos que se han quedado afuera de todo tipo de beneficio. Sí, bueno, a ver, el IFE, tengo entendido que aplicaron 11 millones de personas y se los dieron luego a 9 millones porque tenían criterios objetivos de distribución, pero la verdad que 9 millones de personas es mucho, ¿no? Es más o menos un tercio, un poquito menos de la Argentina. Visibilizó situaciones que por ahí no estaban en el mostrador, que no se estaban viendo, ¿no? De la precariedad, de la informalidad, de la necesidad del acompañamiento del Estado para poder recuperar y básicamente para poder tener una vida digna. Y ahora se está trabajando y nosotros lo hemos empezado a hacer con lo que... Sí. No, y estamos hablando de 10.000 pesos. O sea, gente que por ahí está viviendo con 10.000 pesos. Que alguien me cuente cómo hace para vivir con 10.000 pesos. O sea, estamos por supuesto. Esa cantidad de gente que le resuelve la vida un mes. No. Claro. Se resuelve. Claramente eso tiene que ser un acompañamiento del Estado. Recordemos que el programa es de emergencia, justamente el mismo nombre te lo dice, porque había un aislamiento, que hacía imposible la circulación de personas para ir a laburar. Entonces, esto vino
atenuar ese impacto económico. Más de 3 puntos de PBI ha destinado el gobierno nacional justamente para una batería de medidas tendientes a que la caída económica, que va a suceder en todos lados, y Argentina venía ya de una situación bastante grave, no sea tanta. Y ahora, a partir de ahora, la recuperación claramente tiene que ser a través de la intervención del Estado con un rol activo y, por supuesto, apuntar a distintos sectores de la producción. Creo que es algo que se está empezando a trabajar bien desde el Ministerio de Desarrollo Social en articulación con otro ministerio que tiene que ver con tareas de cuidado, con construcción, con reciclado, con producción de alimentos. Bueno, aquí en Salta nosotros ya estamos empezando incipientemente a lograr esa organización y son sectores de la economía que existen en todos lados, sobre todo en aquellos donde hay mayor informalidad y marginalidad. Bueno, atado a esto, diputado, venimos analizando en el programa que el virus se traslada, ¿no? Se traslada de una ciudad a otra. Ustedes tienen ahí los pasos fronterizos norteños. Uno, por ejemplo, es el de Aguas Blancas, más o menos a 300 kilómetros al norte de la ciudad de Salta capital. ¿Preocupa esa situación, es decir, el paso entre Bolivia y Salta, digamos, que pueda trasladar también el virus? Por supuesto, de hecho, las ciudades fronterizas de Bolivia tuvieron en su momento mucho más casos que lo que sucede en Salta, lo que sucedía en ese momento en Jujuy. Hoy ya ha cambiado la realidad. Pero estaban cerrados los pasos fronterizos, excepto el de Salvador Massa, que es un poco más allá, como unos 500 kilómetros, estábamos hablando cerca de Tartagal, una ciudad un poquito más conocida. De Aguas Blancas también estaban cerrados los pasos fronterizos. Lo que pasa es que son fronteras enormes. Entonces, el control es muy difícil, no solamente por lo que tiene que ver con Bolivia, sino, por ejemplo, recordemos que Salta limita con Paraguay allá, por el departamento de Rivadavia, sí, al norte. Entonces, en su momento se le pidió acompañamiento de la Nación, el propio gobernador, y por supuesto nosotros, legisladores y legisladoras, acompañamos ese pedido para contar con recursos no solamente económicos, sino humanos. Hoy el Ejército o propia Gendarmería actuando en el marco de sus competencias. Ojo, esto hay que ser claro, pero para ayudar al control de los pasos fronterizos, porque si no, efectivamente, se te pueden filtrar como fronteras porosas y hay un traslado del virus. Hoy está un poco más controlada la situación, por suerte. Diputado Lucas Godoy, gracias por este contacto con nosotros, muy amable. Por favor, muchas gracias. Chao, hasta luego, gracias. Y vamos también a pasar o a hacer un repaso por la ciudad de Buenos Aires de mano del diputado Berizo, que ya está ahí del otro lado. ¿Cómo le va? Hola. ¿Cómo anda, diputado? ¿Todo bien? Todo bien, acá andamos, trabajando. Me imagino. Gracias entonces por hacerse un ratito para hablar con nosotros. Bueno, más allá de que usted formó parte de la Comisión de Educación, que ahora le vamos a preguntar algunos detalles, queríamos preguntarle cómo atraviesa esta situación de las declaraciones que se hicieron en la provincia de Buenos Aires, los referentes de salud que dijeron que lamentablemente por los indicadores que se tienen, la fase que le seguiría es una fase más restrictiva a la que estamos teniendo ahora. A ver, no me sorprende en absoluto esto, porque realmente se está viviendo de manera bastante negativa la pandemia en el Gran Buenos Aires. Más precisamente, a mí me toca caminar mucho La Matanza, estar en La Matanza, sí. Y es claro que no está mejorando el panorama, al contrario, cada vez se están escalando más los casos diarios, y cada día que pasa se pasa el límite del día anterior. Al día de ayer teníamos 466 casos diarios en La Matanza, con ya más de 12.000 infectados y más de 123 fallecidos, con lo cual no es de extrañar lo que están planteando los funcionarios, porque no solamente, podemos estar muy preparados en los sanitarios, pero hay cuestiones que todavía no se terminan de resolver. ¿A qué hace referencia concretamente? Por ejemplo, recién el diputado anterior estaba hablando justamente de los planes del IFE. En González Catán, que tiene casi 200.000 habitantes, que es una de las 15 localidades de La Matanza, hay 5 cajeros automáticos para cobrar.
Claro. O sea, ¿cómo se hace para cumplir el distanciamiento social? En mi red del Pino, que son 160.000 habitantes, hay 6 cajeros. Nosotros hemos solicitado los cajeros móviles de Banco Provincia en su momento. A ver, hay lugares, cuando la gente va a cobrar, la gente se concentra. Y sí. Entonces, diputado, perdóneme. Sí, diputado, le digo un dato a favor suyo. Yo también vivo en el conurbano. Y digo, la verdad, la inacción de la banca privada y la banca pública en materia de generación de cajeros es absoluta. No han modificado nada. Porque vos tenés los cajeros para cobrar y tenés los otros dispositivos que son para hacer más trámites. Claro. Bueno, en ningún lado los han multiplicado. Hay bancos de primerísimo nivel a nivel privado y bancos públicos. Ninguno ha cambiado nada cuando se ha tenido que bancarizar todo en los últimos 5 meses. Y no es un tema de 15 días. Llevamos 4 meses largos de pandemia y no ha habido ningún tipo de mejora en ninguno de los sectores de la banca. Claro. Ni la privada argentina, ni la privada extranjera, ni la pública, nada. Seguimos igual, efectivamente. Y si tenés pocos, como es en La Matanza, el problema se multiplica. Así es. Así que bueno, eso es uno de los condimentos que tiene esto que te comentaba de por qué se da la situación que se da en el conurbano, bueno, y más precisamente en La Matanza. Y otro, claramente, es el hecho de que la gente, sobre todo en el segundo y el tercer cordón, vive con lo que genera en el día. Obvio, con la changa. O sea, el empleo informal es enorme. Recién hablaban de la Argentina que no se veía, hace 30 años que se ve que el trabajo informal es lo que domina el segundo y el tercer cordón de Gran Buenos Aires. Las ferias ahora se están desmantelando. Bueno, recién este último mes. Perdón, Sí. Marian, que tenías una pregunta pendiente, pero a propósito de lo que estaba diciendo usted, diputado, y a propósito de algunos proyectos que vi que presentó, me parece que es interesante también analizar lo que está pasando con gente que se la detecta positivo y que por lo que usted está mencionando dice, no, yo a un centro de aislamiento la verdad que prefiero no ir, me quedo en mi barrio, me quedo en mi casa, o porque pierdo la changa, o porque tengo miedo que hasta que me ocupen la casa. Hay un montón de cuestiones estructurales que quedan más en evidencia con la presencia de la pandemia. Totalmente, y justamente hoy hay declaraciones de distintas organizaciones sociales, o mejor dicho, referentes de organizaciones sociales, por lo menos en el Gran Conurbano Oeste, donde dicen, o salen a decir que estos 500 pesos que está ofreciendo el gobernador o el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en realidad, más que para la gente que esté internada extrahospitalariamente, serían para que la gente se quede en su casa y no le roben. A ver, un poco coincidiendo con lo que vos decías. Y esto es producto de la inseguridad que claramente va creciendo día a día en el conurbano. La gente no quiere salir de la casa. No. Diputado, ¿cómo está la situación de los hospitales en La Matanza? Porque también hay muchos comentarios en el conurbano respecto de que hay una innumerable cantidad de matanceros que son llevados a ser asistidos, por ejemplo, en el hospital Posadas, que es un hospital de referencia. Es decir, ¿está alcanzando la cantidad de camas en La Matanza? A ver, yo te voy a responder con lo que transmite el municipio. Sí. En definitiva, hoy hay en La Matanza 352 camas para terapia intensiva, de las cuales están ocupadas el 65%, y de 2.500 lugares que tienen, mejor dicho, 2.500 camas que tienen los 12 lugares extrahospitalarios que ha puesto el municipio, solamente están ocupados 50. Esta es información que está dando oficial el municipio. Desconozco lo que vos me comentás del Hospital Posadas. Sí te puedo decir que, bueno, Catopois dijo que en unos días va a estar habilitado finalmente para empezar a operar el Hospital Favaloro, con lo cual se agregarían 176 camas más, pero también habían dicho el Néstor Kirchner, y el Néstor Kirchner finalmente no se va a abrir. Así que en este momento, por lo que dice el municipio, la situación a nivel ocupación de camas se está sobrellevando bien.
La verdad que la situación, yo estaba mirando, ahora en un ratito nosotros lo vamos a hacer en un mapa que todos los días presentamos, a donde se desagrega esa estadística que da el Ministerio de Salud y se conoce cuál es la cantidad de casos que hay en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Nosotros hablábamos al principio del programa con un médico, el doctor Cámara, que es asesor del Gobierno Nacional. Repasamos las declaraciones del ministro Goyán. Sí. La situación es alarmante. En la proyección de muertes que se habían hecho, ya se interpreta que se desfasó un 10% esa cantidad de muertes proyectadas para esta etapa. ¿Usted considera que fue apropiado esta apertura que se dio estos días? A ver, yo recién te hablaba por los datos que da el municipio, no por lo que nosotros estamos viendo en la calle. A ver, claramente, si vos en un municipio de casi 2 millones de habitantes te manejás con 30.000 testigos, que es lo que se hizo en Gustavo, claramente está faltando, a ver, en un municipio donde tenés 120 barrios populares, villas o asentamientos, donde habitan casi 300.000 personas, y nos hablan de 30.000 testeos en todo el municipio. A ver, claramente yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque primero para mí, o para nosotros, fue muy prematuro a la economía que ya venía golpeada, a esa pyme, a ese comerciante. A ver, en 2 meses se lo liquidó. Está cerrado, cerraron, los comercios están cerrados. Uno va al primer cordón, uno camina por la calle Arieta, por ejemplo, en San Justo, es una calle comercial, los comercios han cerrado, las pymes han terminado de quebrar. Entonces, fue prematuro. Ahora, quieren empezar, van a empezar a liberar fases, pero por supuesto, porque ya no podían controlar que la gente cierre el negocio. Las persianas estaban media bajas, ya no estaban más bajas. La gente había vuelto a subir las persianas, la gente había vuelto a atender en sus negocios. ¿Por qué? Porque ya no había respeto por la autoridad, porque si no, lo poco que quedaba abierto se iba a fundir. La gente diputado, ya no tiene para comer. Entonces, perdóneme. Me parece a mí que fue a destiempo. Una consulta, diputado. Usted habló de la inseguridad. Y hace 24 horas, por errores autoinfligidos, se está debatiendo la pelea entre Bernie y Sabina Frederick. Ministerio de Seguridad de la Nación, Ministerio de Seguridad de la provincia. Le digo, más allá de su evaluación política, pero ¿usted cómo ve el trabajo de Bernie? ¿Comparte las disputas de Bernie con intendentes, disputas con el ministro de Justicia de la provincia, con Frederick? ¿Está más cerca de Bernie o no? ¿Cómo lo ve a la cuestión? Mirá, yo te voy a ser sincero. Yo a esto lo veo de la siguiente manera. Uno de los proyectos que hice, que es de apoyo psicológico, justamente trae aparejada esta pandemia miedo, ansiedad. La gente en este momento necesita tranquilidad y están viendo cómo las dos personas a nivel nacional y a nivel provincial se están peleando o están viendo quién tiene más poder político, porque eso es lo que se ve en los medios. Sí, por eso le preguntaba. ¿Perdón? No, que por eso te preguntaba, por eso le preguntaba a usted el tema, efectivamente. Se ve una disputa personal de la gente que nos tiene que brindar seguridad. Entonces, la verdad, a mí me da la impresión de que es un gran circo y que no tendría que ser noticia, como no era noticia en gobiernos anteriores, una reunión entre la gente que está a cargo de la seguridad de nuestros hijos, de nuestra familia y de garantizar la seguridad en la calle. Hoy parece más una novela que una gestión. Y la verdad que el bonaerense está bastante asustado como para que quienes tienen que brindar seguridad se estén peleando públicamente. Realmente parece a propósito. Realmente la gente está muy asustada hoy. Está viviendo momentos de tensión permanente, porque aparte las noticias que nos llegan es de jubilados matando ladrones entrando a casa, en fin, una serie de cuestiones. Y encima, quien tendría que disipar todo eso está viendo si tiene más poder que la persona que tiene a cargo de la seguridad a nivel nación. Diputado, hay otro tema que está trayendo polémica en la región en la que usted está, de la provincia de Buenos Aires, que es la situación de la empresa de energía Edesur. ¿Cómo está el servicio en su distrito? Y bueno, si comparte las críticas que está recibiendo la compañía por estos días. A ver, la compañía, por un lado tenemos un par de intendentes, caso Grey, Insaurralde. En La Matanza realmente no ha habido muchos casos de corte de luz. Claro que siempre ha habido casos de corte de luz. Estamos hablando también
de un gran porcentaje también de gente colgada al sistema eléctrico. Ahora bien, intendencias como Loma de Zamora, como el Esteban Echeverría, los intendentes, mejor dicho, han denunciado a la empresa Quilmes. A ver, hace 2 años el gobierno provincial traspasó el pago de la energía eléctrica a los municipios. Bien, fue aceptado por los intendentes. Bueno, evidentemente no se hicieron cargos porque hay una deuda de 3.000 millones de pesos. Entonces, entre la deuda que tienen los municipios, dicen que hay desinversión. Bueno, es una disputa que se tiene que dirimir en el ENRE. Realmente mi postura es, si la empresa está obrando mal o hay desinversión, bueno, efectivamente el Estado se tiene que hacer cargo de la multa, de generar que se traigan las soluciones rápidamente. Ahora, que los intendentes salgan a hablar de expropiación para estatizar, yo no es que estoy a favor de la privatización o no, simplemente es que ya se ha visto que cada vez que en las intendencias se hacen cargo de algo, deja de funcionar y aparte se vuelve improductivo. Bueno, hay intendentes de su... Diputados, hay intendentes de su partido político, el PRO, como Néstor Grindetti, que también denunciaron a la ESUR por los reiterados cortes de servicio. A ver, vuelvo a repetirlo. O sea, si la empresa funciona mal, si una empresa tiene que prestar servicio, bueno, el Estado tiene órganos de contralor para hacer que esa función cumpla con el contrato, o si no, efectivamente, se debe rescindir el contrato. Ahora bien, eso tiene términos legales y aparte, pero no puede ser jamás una bandera en medio de una pandemia para decir, bueno, si estatizamos no va a haber más corte de luz. Ya sabemos lo que ha pasado en este país cada vez que el Estado ha monopolizado un servicio público. Así también sabemos cómo el privado que ha hecho mal las cosas. Entonces, lo que yo digo es, utilicemos las herramientas que están en el Estado para que, si la empresa tiene que prestar bien el servicio, que lo haga de la mejor manera. Pero también es verdad que si hay intendencias que tienen una deuda, que lo digan. Y aparte, que digan en qué están gastando la plata. La Intendencia de La Matanza, les recuerdo que tiene casi 12.000 millones de pesos en el Banco Provincia. Es un presupuesto anual. Entonces, si hay que pagar y si hay deuda, que se pague. Diputado Hernán Berizo, gracias por este contacto con nosotros. Fue muy amable, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Chao, que tenga buenas tardes. Sin lugar a dudas, el virus no se comporta de igual forma en todo el territorio argentino. Por eso nosotros preparamos, como todos los días, nuestro mapa. Así que, alumnos, a ver cómo les va en geografía. A mí mal. Bueno, ahí lo tenemos. Todo el país en negro ya. No tenemos provincias blancas ni grises. Creo que las grises, le digo al alumno Mariano, porque acá me siento mi señorita, mi profesora Laura de geografía, que le mando un beso, que me detectó una vez copiándome y me hice cargo. Bueno, no importa. Sin positivos en los últimos 14 días eran las provincias que estaban pintadas de grises. Pues ya no las hay. Son todas provincias con casos registrados en las últimas 24 horas. 5.782 son los casos registrados en las últimas 24 horas en total. ¿Qué números? Porque si uno se pone a pensar el impacto de lo que significan estos, que pueden ser cifras frías o estadísticas, cuando después empezás a conocer, cada vez están más cerca los casos, cada vez son más difíciles de detectar. Y más aún lo que decía recién el diputado, fíjense, en la provincia de Buenos Aires, ahí lo tenemos, 3.801 casos registrados en las últimas 24 horas. Y cuando decimos registrados, ni siquiera es la totalidad de casos reales que hay. No. Y te digo un número muy preocupante, porque recuerdo lo que dijo el propio jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dijo Rodríguez Larreta, mientras estemos en el rango de los 1.000 casos diarios, vamos a estar con la cuestión medianamente manejable. Bueno, ayer fueron 1.450, hoy 1.390. Están 40-45% por encima de ese rango. Sí. Y en la provincia de Buenos Aires, Melina Pato, el problema está claramente radicado en el conurbano, pero se irradió hacia algunos distritos del interior de la provincia que ya venían con sin casos o con pocos casos. Y es el tema de las 8 ruedas, ¿no? También. Exactamente. Claro, lo que decía, cómo viene viajando este virus, que le gusta reproducirse rápido, dicen los especialistas, sobre el que aparentemente hasta entrado el año que viene no va a haber vacuna. También más allá de estos avances de la Universidad de Oxford, no hay vacuna. Y después, ¿cómo se va a distribuir esa vacuna? ¿No? Porque nosotros no nos olvidemos qué parte del mundo ocupamos y qué acceso tenemos, a pesar de que tenemos uno de los mejores calendarios vacunatorios obligatorios del mundo. Se están haciendo, Melina, pruebas en el Hospital Militar Central. ¿Ah, sí? Ahí en el barrio de Belgrano, uno de los laboratorios
norteamericanos que está a cargo de la tarea. ¿Pfizer es? Pfizer. Sí. Está haciendo pruebas en ese hospital, por lo cual, y Argentina está en la lista de los países que pueden recibir la vacuna cuando salga a comercio. Sí, es que te digo que nosotros tenemos desde independientemente del gobierno, siempre el plan vacunatorio que nosotros tenemos es excepcional. Es muy bueno, es muy bueno. Tenemos Había trabajado en eso Carla Bisotti en la anterior gestión. Sí. Bueno, a ver, algunas provincias que registran pocos casos, pero no por eso son poco importantes, porque insistimos en la velocidad con la que se reproducen. Santiago del Estero con un caso, Formosa con un caso ahí cerca en la zona, todo este sector de la Argentina con muchos casos, todo esta margen. Miren el Tierra del Fuego cómo trepó rápido, 10 casos también. Un caso en San Juan, un caso en Catamarca y ya prácticamente no tenemos otros que tengan esta poquita cantidad de casos. El resto están de 10 para arriba. Ayer Melina, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, comentó a la salida de un acto en el edificio... En las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas, exacto, que estaba preocupado por San Luis. Es decir, que son 2 casos, pero evidentemente... Tuvo mucho tiempo blanca San Luis, mucho ese tiempo es el problema. blanca y ha habido algún contacto ahí con el gobernador que le ha informado que tienen algún tipo de preocupación. Y otra vez, volvemos al mismo tema. Hay una empresa, la camionera, que ha tenido casos positivos. Pero mirá, por ejemplo, que el comportamiento de este virus. En Mendoza tenés 56 casos registrados en las últimas 24 horas y San Luis 2. Y en San Juan también un caso, ¿viste? O sea, las provincias, colindantes con muy poquitos casos y después tenés... Acá me dice Mendoza la explota. producción que justamente Me voy a sentar, en línea con lo que dice Mariano, los 2 casos de San Luis son los integrantes de la familia de un transportista. Claro. Ah, bueno. Sí, ahí tenés. Es lo que también estábamos conversando. Bueno, era lo que contaba el doctor Canepa sobre el tema de cómo los trabajadores de la salud son los que llevan y traen, ¿no? Efectivamente. Y sigue siendo muy preocupante el caso de Chaco, con 73 casos. O fíjate que está un poquito por debajo de Córdoba, que tiene 87, que es una provincia muy importante, ¿no? Y está alojado el virus en las comunidades originarias. Y eso es un tema muy complicado de erradicar para el gobierno de la provincia, que además le están enviando, Melina, sanitaristas de todo el país. Sanitaristas y terapistas, perdón. Terapistas, pero en la provincia de Córdoba, porque la provincia no había de Buenos Aires, terapistas, la ciudad de Buenos Aires, exacto. No hay terapistas. Ahora, digo, desde el punto de vista global, nosotros, esto lo dije alguna vez, somos Wuhan, porque en China, vos fíjate que no se extendió, China es enorme, se concentró en Wuhan y, por ejemplo, los casos en otras ciudades, en Shanghái y demás, no fueron grandes. Acá estamos todos concentrados alrededor a la capital federal. Por eso vos recién decías el tema del transporte, obvio, sin lugar a dudas, pero que es lo que multiplica esto, pero también, ni que hablar la manera en la que está organizada la población, totalmente, ¿no? Claro. La cantidad de migración que hay entre ya uno no vive donde quiere, sino donde puede, entonces cada vez uno vive más lejos del lugar donde trabaja, entonces cada vez te tenés que trasladar muchísimo y en todos estos casos lo que más pensaba es, por ejemplo, recién que nosotros repasábamos provincia por provincia, casos donde hay muy poquitos casos, no están convencidos ni siquiera en esas circunstancias en abrir por completo las actividades. En ninguna provincia la normalidad está prácticamente tocándoles la puerta, casi en ninguna. Mucho susto, porque abrís y tenés problemas. Digo, los casos más sintomáticos son Córdoba y Santa Fe, que venían aperturistas. Pero empezaron los casos y dijeron, che, volvamos para atrás, efectivamente. Y respecto de cómo está distribuida la población, hay diputados de esta casa que ya están empezando a pensar de distintos bloques políticos a ver cómo promover otra distribución de la población en el país. Porque lo que dejó claramente expresada la pandemia, que estamos, como dice el Pato, estamos todos acá en la región metropolitana de Buenos Aires, y eso es una complicación sanitaria, social, pero perdóname, económica. El tema de que no es que el porteño sale y se amontona, el porteño sale y no tiene espacio verde, por eso aparecen juntos, ¿no? Digo, ¿cuánta gente tenés en derredora Paternal, Caballito, Agronomía? Digo, no es que la gente se amontone y se choca, es que no tenés dónde ir. Es una ciudad con muy poco espacio verde, no es consecuencia de esta gestión únicamente. Hace rato que la capital perdió espacio verde. Sí, de cómo está organizada la población. Todo cómo concentrado es el acá, tramado efectivamente, urbano, claro. y también con cada vez
más fábricas incluso insertadas en la ciudad. Sí, sí, claro. Sí, o plantas de este tipo. Ahora... Nos perdimos una oportunidad 86, el 87, ¿no? El traslado Que de lo la del traslado capital. de la capital. Claro. 86, el 87, sí. No hubiera sido demasiado viable eso. Hay un sector de la sociedad que, bueno, todavía no llegó ese momento, pero llegado el caso, ¿qué pasa si se estresa el sistema de salud o si colapsa el sistema de salud? Llega un momento donde, que es lo que ha pasado en otras regiones del mundo, el profesional de la salud tiene que elegir, tiene que optar quién vive y quién muere. Y eso acarrea realmente una situación de mucha destreza psicológica, de mucha entereza. Hay que estar entrenado para enfrentar una situación así. Por eso, más temprano se conocieron algunos detalles sobre capacitaciones que se están dando en el área de salud mental para precisamente formar y protocolizar estas situaciones en los trabajadores de la salud. Hoy queremos resaltar nuevamente la necesidad del cuidado de la salud mental como un aspecto fundamental de la respuesta sanitaria frente a esta pandemia. Se ha implementado desde el comienzo de la pandemia un plan de acciones dirigidas al cuidado de la salud mental de la población general y particularmente de los equipos de intervención. Es imprescindible desde el Estado contar con estrategias claras, sabiendo que es un momento clave para la prevención. Desde fines de marzo hemos comenzado con capacitaciones continuas en servicio para el cuidado y autocuidado de la salud mental de trabajadores y trabajadoras de la salud. A su vez, hemos capacitado a los equipos de salud mental con los últimos lineamientos internacionales y recomendaciones internacionales para el cuidado de los equipos de salud. También hemos desarrollado un aula virtual dentro de la página del Ministerio para la actualización permanente de los equipos de salud y de los equipos de salud mental. Pero prevenir también significa dar respuesta profesional en el momento agudo, sin demoras en el momento en que se necesita. Por eso se implementaron 3 acciones simultáneas. En primer lugar, la atención de la urgencia de salud mental para quienes trabajan en las terapias intensivas. La atención y orientación para aquellos trabajadores que sientan la necesidad de una consulta especializada. Y en tercer lugar, el acompañamiento profesional para aquellos equipos que han sufrido una pérdida o una situación crítica. Al principio de la pandemia, el ministro de Salud, Ginés González García, había dado a conocer que existía un protocolo, un triste protocolo en verdad, para capacitar a los trabajadores de la salud frente a la terrible decisión de tener que determinar quién vive y quién muere. Es algo que es indeseable, que nadie quiere estar en esos zapatos. Pero, entre otras cosas, cuando hablamos de que se puede llegar a saturar el sistema de salud, también estamos hablando de esto, pues una enfermedad que no afecta por igual a los jóvenes que aquellos que están en el extremo de la vida, a los ancianos. Por eso también en Europa el espejo en el que hay que mirarse es cómo se ha comportado el virus en los geriátricos, en los asilos de ancianos, a donde casi el 40% de las muertes se dieron en esas condiciones. Y además con lo dolorosa que es esta enfermedad, porque perder un familiar en este contexto es perderlo en la soledad, sin poder acompañarlo, sin poder despedirse. Hay una imagen, no sé si la vieron ustedes, de un chico que se trepó como pudo para acompañar a su madre que está internada y poder por lo menos verla a través de un vidrio. Es extremadamente dramático. Exactamente. Bueno, mañana hay actividad, ¿no? Efectivamente, hay reuniones. Hay 2 reuniones, la bicameral permanente de defensa de los derechos del niño, niñas y adolescentes, y también la Comisión de Familia, Niñas y Juventudes. Va a estar presente la titular, Marisa Graham, que Marisa, Mariano, acompáñame, es un caso muy particular a tener en cuenta, porque fue muy trabajosa la designación de Marisa Graham, y es un camino que no se puede todavía transitar, por ejemplo, para el defensor del pueblo de la nación, o para el propio procurador, ¿no? Que necesitan 2/3, así que lo de Marisa demandó años. Claro, son designaciones complicadas en cuanto a las mayorías. Demandó muchos años la ocupación del cargo que ocupa ahora Marisa, y lo mismo está sucediendo con la Defensoría del Pueblo, porque es difícil juntar esos 2/3. Exactamente, te pasa como con el procurador, que también sigue ahí congelado, ¿no?
Pero bueno, Marisa, no que lo consiguió ella, aparte hubo concursos y demás, pero bueno, es un camino que habrá que ver si después de esta designación los otros casos avanzan, ¿no? Entonces son 2 las reuniones que va a haber mañana. Una es Familia, Niñez y Juventudes y otra es una bicameral que tiene que ver con defensor permanente de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Es un mismo tema, pero una es una comisión y la otra es una bicameral. Claro, y esta persona Marisa Graham viene para la segunda, para la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes. Bueno, y entonces vamos a estar pendientes de eso y vamos a tener la posibilidad de conversar incluso con ella. Es interesante. Sobre todo porque nosotros que particularmente nos dedicamos a ver cómo se comporta el COVID en distintos aspectos y en todo el país, los niños han sido particular sujeto de análisis a donde algunos decían que estábamos adultocentristas, solamente concentrados en nuestras necesidades sin considerar la de los chicos, y ahí es que se empezó a exigir o a reclamar que bueno, que los chicos estaban encerrados hace más tiempo que nosotros. Se les cambió la vida radicalmente. Para empezar, no pueden ir a la escuela. Claro. No pueden hacer actividades extra, ¿no? de la escuela. Sí. Los adolescentes es otro tema Los muy chicos importante, de hijos separados también. Fíjate que al principio se tenían que quedar solo o con la mamá o con el papá, afectando directamente la posibilidad de estrechar el contacto con el otro padre que había quedado en otro hogar durante la cuarentena, hasta que esto se pudo normalizar. También psicológicamente para lo que ellos implica estar atravesando una pandemia bajo su rol de estudiantes, el esfuerzo que ha significado para ellos asistir a clases bajo esta nueva modalidad, por ahí para muchos con un teléfono celular que tiene que compartir con la mamá, con el papá. Sin espacio, efectivamente. Sin espacio, sin intimidades. Es verdaderamente para analizar. La semana que viene, todos los días, de lunes a viernes, de lunes a domingo, van a poder salir los chicos en la ciudad de Buenos Aires. Sí. De 10 a 18. Es decir, que va a haber una mayor apertura. Me da la impresión de que los gobiernos están cuidando las señales que dan para los chicos y para los adultos mayores. Es decir, es muy concreto lo que están haciendo. Y esto no termina ahora, no termina este año, porque un dato que aportó Nicolás Trota, el ministro de Educación, fue que muy posiblemente, a cómo estamos en este momento, lo que se termine aprobando es la mitad del año 2020 y lo otro me parece que quedará para el año 2021. Claro, digo, este año se aprobarán 6 meses o 4 meses y medio y el año que viene con más intensidad, sin la pandemia, se aprobará 1 año y medio, me parece. Sí, todo el Pero tiempo... el dato de Trota es muy posiblemente se apruebe la mitad del año escolar. Dijo. Sí, todo el tiempo lo que apuntaban era a considerar que esta pandemia había venido a modificar incluso o a poner en crisis incluso a la escuela como institución, entendiendo por esto que lo importante era preservar los vínculos de los chicos y siempre dijeron lo académico queda afectado sin lugar a dudas porque la escuela es irreemplazable, pero no iba a ser evaluado ni en términos de calificaciones ni en términos de cuestiones adquiridas. Por eso la mirada puesta en los grados de los extremos, los pibes que están terminando la escuela primaria, que se quedaron a mitad de camino con los conocimientos. Hay que ver cómo se articula esto con la escuela secundaria también. Seguramente mañana conoceremos detalles. Bueno, gracias, Marian. ¿Contamos con vos mañana? No sabés todavía. Cuentan conmigo cuando necesiten. Muchas gracias, buena respuesta. Le mandamos un beso a Vero, que se sigue recuperando, y como vos ya, obvio que cuento. Bueno, Meli, yo pensaba, la verdad, Melina trabaja acá, cocina y hace las tareas con los chicos. Así funcional. Que, bueno, funcional también. Ahora te voy a hacer... Espera, te voy a... Nos vemos. Chau, chau. Te iba a hacer las lagartijas acá. No, deja. Chau. ¿Te la creíste? Sí.